Bien, bien chicos. Como ustedes saben, la clase está siendo grabada para que usted la pueda revisar más tarde, en el momento que desee y así reforzar sus conocimientos. Muy bien, el día de hoy tenemos que empezar haciendo la filosofía y su historia. En ese sentido, hay que preguntarnos si es que es importante hacer filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía, jóvenes? ¿Te sirve para algo? ¿Te sirve solamente para dar un examen y ingresar? ¿Es importante hacer la filosofía? ¿Será importante hacer filosofía o no? Miren, es importante porque la filosofía te invita a reflexionar, te invita a criticar, y es importante hacerlo justamente porque desarrolla esa habilidad en ti, ¿no? Y además, acuérdense que ustedes van a ingresar a la universidad. Tarde o temprano, esperemos que sea más temprano que tarde, van a ingresar. Y ustedes van a ser en ese sentido las neuronas que van a permitir que el cerebro llamado vía real haga sinapsis, ¿no? Por eso es importante hacerlo. Ahora, los filósofos jóvenes son las personas más atentas a la realidad. No son gente que anda en otro mundo, no anda volando, no, 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 nada de eso, ¿no? Por ejemplo, Martin Heidegger es un filósofo existencialista que dice que muchas personas viven en estado interpretado. ¿Qué quiere decir que vive en estado interpretado? Quiere decir que cuando tú repites lo que otros dicen, no es tu pensamiento, es el pensamiento de otros. Imaginemos que usted se sube al taxi y el taxista le comienza a hablar mal de Castillo. Y usted le dice, para, ya no sigas. Y el taxista te dice, ¿por qué? Y usted le responde, porque usted me va a decir esto y esto y esto. Y el taxista sorprendido te pregunta, ¿cómo usted sabe todo lo que yo le iba a decir? Y usted sonriendo le responde, porque está escuchando Radio A y Radio A todos los días dice lo mismo. Entonces la pregunta ¿es el pensamiento del taxista o es el pensamiento de otros? Es el pensamiento de otros, ¿no? Entonces quiere decir que el taxista vive en estado interpretado, como diría Heidegger, ¿no? ¿Cuánto de nosotros, cuando repetimos lo que los medios de comunicación dicen sin haberlo analizado, sin haberlo cuestionado, vivimos en estado interpretado? Uf, un montón, ¿no? Ahora, tampoco te estoy diciendo que niegues todo lo que dicen los medios de comunicación. Tampoco te estoy diciendo que te cierres y repitas, no, prensa mermelada, porque también estarías en estado interpretado, ¿no? Lo que te estoy sugiriendo, siguiendo a Heidegger, es que cuestiones, critiques, evalúes lo que generalmente no hacen, ¿no? Las personas. Entonces, si vives en estado interpretado, pregúntate, ¿eres realmente libre? Y cuando ya tienes este tipo de pregunta, estás en una postura filosófica. De hecho, que todos en algún momento hemos tenido una actitud filosófica. Por ejemplo, María Tigui dice que somos seres metafísicos. Y si somos seres metafísicos, quiere decir que en algún momento nos hemos hecho preguntas filosóficas. Por ejemplo, no es lo mismo preguntarse qué es el tiempo que preguntar qué hora es, ¿no? Cuando tú te preguntas qué es el tiempo, estás teniendo una actitud metafísica, una actitud filosófica. ¿Qué es la libertad? ¿Existe Dios? No, son preguntas con contenidos metafísicos. O sea, quiere decir que son preguntas filosóficas. ¿Estamos jóvenes? Ahora, ¿pero qué es la filosofía? Mira, vamos a encontrar tantas definiciones de filosofía como filósofos hay. Empecemos con la etimología de la filosofía. Viene la palabra filos, que significa amor, y Sofía. ¿Qué significa Sofía? ¿Tu prima? ¿Amor a tu prima? No, Sofía significa sabiduría, ¿no? O sea que el filósofo ama la sabiduría. Y cuando alguien ama la sabiduría, se entrega desinteresadamente a la búsqueda del saber, ¿no? Por eso de ahí que es muy diferente el filósofo al sabio, ¿no? Porque el sabio se supone que ya sabe, el filósofo busca que saber. También es diferente el sabiondo, ¿no? Porque el sabiondo cree que sabe, pero no sabe. Entonces, etimológicamente, la filosofía significa amor a la sabiduría. Pero hay otras definiciones que hay que explicarlas, ¿no? Como la de Aristóteles. Aristóteles dice que la filosofía es la ciencia teórica de los primeros principios y las primeras causas. A ver, dice que es una ciencia teórica. Quiere decir que no es práctica. No es como la medicina, que lo estudias para curar. No es como la administración, que lo estudias para administrar tus recursos, ¿no? Ya, entonces es teórica, netamente especulativa. Ahora, pero teoriza sobre qué? Sobre los primeros principios y las primeras causas.
Fíjate, Aristóteles es un filósofo naturalista. Quiere decir que observa todo lo que hay a su alrededor y a partir de ello reflexiona, ¿no? Y él observa, por ejemplo, de que todo está en movimiento. El animal se mueve, el ser humano se mueve, la planta se mueve. Entonces deduce que el cosmos se mueve. Pero para que el cosmos se pueda mover, debe haber un primer motor que mueve el cosmos, ¿sí o no? Entonces deduce que hay un primer motor. Pero este primer motor debe ser movido por otro. Entonces hay un segundo motor que mueve el primer motor que mueve el cosmos. Pero luego dice, ese segundo motor debe ser movido por otro. Por lo tanto, hay un tercer motor que mueve el segundo motor, que mueve el primer motor y que mueve el cosmos. Pero debe haber un cuarto motor, ¿no? Entonces hay un cuarto motor que mueve el tercer motor, que mueve el segundo motor, que mueve el primer motor y que mueve el cosmos. Si seguimos así, nos vamos hasta el infinito. Por lo tanto, debe haber un primer motor inmóvil, ¿cierto? Un primer motor inmóvil. Ya, motor porque mueve todos esos motores que hemos mencionado, o te puedes imaginar, e inmóvil porque no es movido por nadie. ¿Estamos, chicos? Entonces, cuando reflexionamos sobre esos primeros principios y las primeras causas, buscamos ese primer motor inmóvil, que para la religión es Dios, pues, ¿no? Entonces, esa es la definición que nos da Aristóteles con respecto a la filosofía. Pero hay otras. Por ejemplo, Martin Heidegger, ¿no? Martin Heidegger dice que la filosofía es lo extraordinario preguntarse por lo extraordinario. Es extraordinario que nosotros, siendo seres finitos, nos preguntemos por la infinitud del universo, lo cual es extraordinario. O sea, generarse esa pregunta es extraordinario, porque nos preguntamos por algo extraordinario, que es la infinitud del universo. ¿Viste? Es extraordinario preguntarse por lo extraordinario. Para Carlos Marx, es la interpretación del mundo con la finalidad de transformarlo. O sea, Carlos Marx dice que hay que interpretar el mundo para luego transformarlo, ¿no? No te dice que repitas lo que otros dicen, ¿ah? Hay que interpretar nosotros para luego buscar que transformarlo. O sea, Carlos Marx lo lleva a la práctica, a la filosofía. Ahora, también tenemos actitudes frente a los hechos, ¿no? Y podemos hablar de una actitud ingenua y una actitud filosófica. Por ejemplo, hay un temblor y usted se pone a rezar. Esa es una actitud ingenua, una actitud religiosa, pero está dentro de la actitud ingenua. O de repente se te cruza un gato negro y tú dices, uy, ahora me va a ir mal. Es una actitud supersticiosa que está dentro de lo que se llama actitud ingenua. Frente a ella tenemos la actitud filosófica. Y la actitud filosófica puede ser espontánea y puede ser académica. Em, para que sea académica tienes que tener cierto grado de preparación. O sea, quiere decir que tienes que conocer algún método filosófico, como el método socrático, como el método fenomenológico, como la duda metódica de Descartes, ¿no? Ahora, en la actitud filosófica espontánea no necesitas saber ningún método. De hecho, que hay posturas con respecto a cuándo iniciamos a filosofar, ¿no? Cuándo empezamos, ¿no? Por ejemplo, para Aristóteles empezamos cuando nos asombramos. Para Descartes, cuando dudamos. ¿Alguna vez has dudado con respecto a la existencia de Dios? Entonces es una actitud filosófica espontánea, ¿no? Pero partiendo de la duda. Para Jesper, un filósofo existencialista, uno empieza a filosofar a partir de las situaciones límite. Llegas a tu casa y encuentras a toda tu familia muerta. En ese momento te preguntas, ¿qué es la muerte? ¿Existe Dios? ¿No? Entonces es una situación límite. Bien, ahora vayamos a ver las características de la filosofía. Chicos, ¿todo bien? ¿Se me está escuchando? ¿Todo bien? Hola, hola. Sí, ¿no? Ahí está, Sí, la profesor, manito. sí se me escucha. Ok, ok, ok. Excelente, ya. Sigamos entonces. Mira, la filosofía es racional. Argumenta la filosofía. No se basa en la fe, sino utiliza la razón. Tú sabes que por fe puedes creer cualquier cosa, ¿no? La razón tienes que argumentar, ¿cierto? Entonces la filosofía se caracteriza por ser racional. Es crítica. Quiere decir que antes de aceptar algo, lo cuestiona, lo critica, lo evalúa. Por ejemplo, ¿qué decía Aristóteles con respecto al mundo y las ideas de Platón? ¿Lo aceptó porque Platón, su maestro, lo había dicho? No, lo cuestionó, lo criticó, lo rechazó. Por eso termina diciendo, soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Por eso el filósofo es crítico. Es radical, porque busca el fundamento de las cosas, escarba, no se queda en las hojas, en las ramas, ni en el tronco, va hacia las raíces, ¿no? Por ejemplo,
El filósofo se pregunta, ¿cuál es el origen de la pobreza? ¿Acaso serán las condiciones biológicas con las que nacemos o será una cuestión netamente social? ¿No? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy escarbando, estoy yendo hacia las raíces. Por eso decimos que la filosofía es radical. La filosofía es problemática porque busca problemas donde supuestamente no los hay, ¿no? O sea, no admite una respuesta, la da por terminada, ¿no? Por ejemplo, un filósofo se puede preguntar, ¿no? Mientras un matemático dice uno más uno es 2, el filósofo se va a cuestionar, va a decir, ¿acaso siempre uno más uno es 2? ¿Acaso una gota de agua más otra gota de agua te salen dos gotas de agua? ¿Te sigue saliendo una misma gota de agua? O sea, mira, está encontrando problemas donde supuestamente no los hay. Es totalizadora porque busca que generalizar. Mientras que la ciencia divide la realidad en parcelas, la filosofía más bien generaliza. Por ejemplo, si usted quiere conocer las características del ser vivo, recurre a la biología. Si usted quiere conocer de repente, pues, el número, el ser numérico, recurre a la matemática. Si quiere conocer la conducta, recurre a la psicología. En cambio, el filósofo se pregunta por el ser, por la totalidad, no divide en parcelas la realidad. Em, Cuando Nietzsche dice que el hombre es la enfermedad de la tierra, así dice, ¿no? El hombre es la enfermedad de la tierra, ¿acaso se refiere al peruano? ¿Se refiere al alemán? ¿Se refiere al norteamericano? ¿Se refiere al africano o a todos? A todos, pues no, porque la filosofía generaliza, ¿no? La filosofía ve todo el bosque, en cambio la ciencia ve un árbol. ¿Viste? Por eso decimos que es totalizadora. Muy bien. Disciplina de la filosofía, mira, disciplina de la filosofía. Tenemos la noxiología. La noxiología es la disciplina filosófica que va a reflexionar con respecto al conocimiento, con respecto al conocimiento. Se va a preguntar cuál es la esencia del conocimiento, cuál es su origen, el problema de verdad. ¿A qué le llamamos verdad? No, sobre eso va a reflexionar la noxiología. La epistemología, más bien, va a reflexionar sobre el conocimiento científico. El epistemólogo no hace ciencia, reflexiona sobre ella. Por ejemplo, ¿qué es ciencia? ¿Acaso la astrología es ciencia? No lo es, ¿no? La astronomía sí, pero la astrología no. Sin embargo, hay un montón de personas profesionales que mezclan la ciencia con la pseudociencia, ¿no? Ya, y si uno no sabe distinguir, es como si te estuvieras metiendo basura al cerebro, ¿no? Ya, por eso no todo lo que hay en Internet tiene evidencia científica. Mucho cuidado con eso, ¿no? Bueno, la epistemología va a reflexionar sobre ello. La ontología va a reflexionar sobre el ser, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Qué es lo óntico y lo ontológico? No hay diferencias, ¿qué es la cosa, no? Ya, a propósito, jóvenes, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El gallo, profe, ¿no? Bueno, yo creo que depende de la postura de cada uno de ustedes, ¿no? Si tú crees en Dios, entonces primero es la gallina, pues, ¿no? Si crees en Darwin o Parín, primero es el huevo, ¿no? Obviamente no tienes que estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero bueno, ahí hay una postura. Jóvenes, ¿qué estudian la ética? La moral, profe, ¿no? Por ejemplo, ¿estará bien plagiar para poder ingresar a una universidad o ocupar algún cargo? ¿Estará bien eso? Es un problema, ¿no? Y fíjense que hasta en esferas profesionales hemos visto, acuérdense de que hubo un examen para nombrar a profesores y se suspendió este examen porque el examen había salido, ¿no? Porque habían docentes que pues habían pagado para obtener ese examen, ¿no? Y hay que decirlo, pues, ¿no? Porque estamos hablando de ética, pues, ¿no? Y la filosofía justamente nos lleva a cuestionar eso. Ya, profesor, pero el fin justifica los medios, Maquiavelo. Sí, pero Maquiavelo decía eso en cuestiones de guerra, ¿no? Ya así que hay que entenderlo, ¿va? Ya, bueno, la ética va a estudiar justamente la moral, ¿no? ¿Qué es una persona moral, inmoral, amoral, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. La estética, que estudia la belleza, ¿cierto? El arte. Oye, un excremento pintado en un cuadro, ¿será arte? ¿Eso será arte? Ya, un inodoro en un cuadro, ¿será arte? ¿Qué dices? ¿Será arte eso? Ya, es más, ¿no? Los modelos de belleza han ido cambiando, ¿no? A través del tiempo. Por ejemplo, sin ir muy lejos, la Perricholi, ¿no? ¿Cómo era? No era flaquita, delgadita, era rellenita y representaba una mujer bella. Pero luego ese modelo de belleza fue cambiando, ¿no? Mientras más delgada eras, más bella eras. Viene la anorexia,
la bulimia, ¿no? Y ahora el modelo de belleza que te venden es un modelo, pues prácticamente, pues, donde hay músculos, ¿no? Claro, usted no me dejará mentir, pero la mayoría de los que paran en la farándula se han operado, ¿no? Se dedican al gimnasio, todo eso, ¿no? Con plata cualquiera, pues hasta yo, ¿no? En todo caso, la estética va a reflexionar sobre la belleza. La axiología, sobre el valor, ¿no? ¿Cuál es su origen? ¿Qué es el valor? Hay una crisis de valores, ¿no? Claro, porque hay valores que no deberían estar en la cúspide de la pirámide, sin embargo lo están, ¿no? Por ejemplo, el valor lucrativo, ¿no? El valor del dinero parece ser que está en la cúspide de la pirámide, ¿no? Está incluso antes que el valor de la vida. Por eso hay gente que mata, ¿no? Con tal que le paguen. No, por eso hay gente que miente, por eso hay gente que llega a ocupar cargos en el Estado y miente, son deshonestos, ¿no? Trafican, ¿no? Mira, hay una tremenda crisis de valores. La antropología filosófica, ¿qué va a estudiar al hombre, ¿no? ¿Hemos sido creados por Dios o nosotros hemos creado a Dios? ¿Qué dices? ¿Cuál es nuestra esencia, no? ¿Somos seres racionales? ¿Eso es lo que nos caracteriza esencialmente de otros seres? No, entonces la antropología filosófica va a reflexionar sobre todo ello. La filosofía política sobre el Estado, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Acaso será la democracia? ¿Estará bien que cualquiera nos puede gobernar? No, ¿eso será correcto? Que cualquiera puede votar también, o sea, un delincuente puede votar, un violador puede votar, ¿no? Y entonces, jóvenes, sobre todo eso va a reflexionar la filosofía. Muy bien, ahora vamos a, a ver el origen de la filosofía para luego ya ver su historia. Es importante tener en cuenta lo cronológico, ¿no? Siglo VI antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo. Ya, fíjense, ¿por qué? Porque a veces hay gente que dice, pues, ¿no? Lee la Biblia y dice, oye, lo que dice la Biblia es idéntico a lo que decía Platón. Ese Platón es bien copión, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? Ya, mira cuándo aparece la filosofía, siglo VI antes de Cristo. Ya, lo circunstancial, ¿no? El asombro, es lo que decía Aristóteles, ¿no? El griego se asombraba ante lo desconocido, ¿no? Es como un niño, ¿no? El niño, pues, se asombra cuando ve un globo y el globo, en vez de caer hacia el piso, se va hacia arriba, el niño se queda sorprendido, ¿no? Ya tal vez esa capacidad de asombro la perdemos, ¿no? Porque nos acostumbramos a lo cotidiano, ¿no? Y la filosofía busca salir de ello. Ahora, ¿cuáles son los factores que permiten que la filosofía surja? Surge en Grecia, estamos hablando de la filosofía occidental, es la que vamos a estudiar, ¿no? Porque también hay otro tipo de filosofía, la filosofía hindú, por ejemplo, ¿no? Pero no vamos a ver eso, sino la filosofía que llega a nosotros, la filosofía occidental, la filosofía griega, ¿no? ¿Cuáles son los factores? En principio hay un factor religioso, quiere decir que en Grecia no había libros sagrados, no estaba ni el Corán ni la Biblia. O sea, quiere decir que desde niño era invitado a cuestionar, a criticar. ¿No? ¿No ves que no los adoctrinaban? Hoy en día, por ejemplo, cuando usted nace, lo meten al colegio y los adoctrinan, ¿no? Le enseñan el Padre Nuestro de Paporreta, el Ave María, incluso lo amenazan, ¿no? Si te portas mal, Dios te va a castigar, ¿no? Yo creo que ahí nos equivocamos, ¿no? Porque considero que la educación debe servir para hacerte libre. O sea, tú crees en Dios porque tú lo has decidido. O te vuelves ateo no por darle la contra, ¿no? A las personas, sino porque tú lo has decidido. Sí creo que debería enseñarse religión, pero la historia de las religiones, ¿no? No solamente una religión, porque es parte de la cultura, ¿cierto? Sí estoy de acuerdo que debería enseñarse, pero no adoctrinar, pues, ¿no? Como muchas veces se hace. En fin, en todo caso, podemos estar en contra o a favor de lo que yo estoy diciendo. Lo dejo ahí. Lo que sí es claro que en Grecia no había un libro sagrado. A lo mucho la Ilíada, la Odisea, ¿no? Ya, pero no eran libros, pues, que sagrados como es el Corán, la Biblia, ¿no? Ya, eso permite que surja el pensamiento crítico. Ahora, además de eso, también era el sistema político, era democracia. O sea, el ciudadano griego debatía en la ágora, ¿no? En la plaza pública, debatían, ¿no? Argumentaban. Eso permite la democracia. Pero recordemos que en Grecia era una democracia esclavista, ¿no? Es más, no cualquiera era ciudadano. La mujer no era ciudadana. Incluso Aristóteles consideraba a la mujer como un hombre incompleto, porque no tenía la capacidad de razonar como el hombre, decía Aristóteles, ¿no? Y además era esclavista, o sea, quiere decir que habían esclavos, ¿no? Que se encargaban
del trabajo manual y por lo tanto el filósofo tenía tiempo, ¿no? Para cuestionar, criticar, no ir a la plaza pública. De ahí que también lo socioeconómico es otro factor, ¿no? Ya que el esclavo se encarga del trabajo manual, o sea, cosecha, domestica, siembra, ¿no? El filósofo tiene tiempo para dedicarse a pensar, ¿no? Para dedicarse al trabajo intelectual. Ya, de ahí que dicen que la filosofía surge del ocio. No es el ocio entendido de que tú te echas en tu mueble, comer canchita y ver Netflix. No, no, no. O sea que había espacio, ya porque ya el ciudadano griego no tenía que dedicarse a trabajo manual, porque ya tenía para ello los esclavos. Entonces, lo socioeconómico también influye. Además que lo geográfico, ¿no? La postura donde estaba Grecia, su ubicación geográfica, hacía que tenía que viajar de un lugar a otro e intercambiar productos. Pero cuando intercambias productos, no solamente intercambias productos, también intercambias cultura, formas de pensar, ¿no? Y eso no hace abrir el pensamiento. Porque los filósofos, por ejemplo, los griegos cuando viajaban a Egipto veían pues que más bien los egipcios como que se apreciaban a la mujer, ¿no? Ellos no tanto. Entonces eso te invita a ti a cuestionarte, ¿no? Ya tenían esa flexibilidad de pensamiento también. Ya incluso cuando Tales viaja a Egipto y ve que tras retirarse de las aguas del río Nilo salen ranas, salen renacuajos, se escarba y encuentra agua, comienza a decir que al principio de todo es el agua, ¿no? Entonces todo eso va a contribuir para que la filosofía surja en Grecia. Ahora sí nos metemos a la historia de la filosofía. La división que tenemos es la división de Cristóbal Keller, ¿no? Esa de etapa antigua, media, moderna y contemporánea. La etapa antigua va del siglo VI antes de Cristo al siglo V después de Cristo y va a comprender 4 periodos. Cada periodo tiene su propio tema de conversación. El primer periodo se llama periodo cosmológico presocrático. Mira la importancia de Sócrates para llamarle a todo este periodo, ¿no? De la etapa antigua, llamarle periodo presocrático, siglo VI antes de Cristo. Y estos filósofos que van a aparecer van a preguntarse con respecto a cuál es el origen de todo lo existente. Ya, obviamente van a dejar de lado los mitos, ¿no? Porque van a utilizar la razón, van a argumentar. Por eso que el primer filósofo en aparecer es Tales de Mileto. Es uno de los 7 sabios de Grecia, ¿no? Tales de Mileto considera que el origen de todo es el agua. Claro, él había observado que el ser humano necesita agua para vivir, la planta también, los animales también, ¿no? Escarbaba y encontraba agua. Por eso pensaba que incluso la tierra flotaba en agua. Por eso que termina diciendo todo está lleno de dioses, ¿no? Dioses es de agua, ¿no? Todo está lleno de agua. Ya, entonces ahí está Tales de Mileto con su postura. El otro gran filósofo es Anaximandro. Él más bien utiliza el término arché para referirse al principio de todo y también el término apeirón para decir que es lo indeterminado, porque Anaximandro va a decir que una cosa determinada como es el agua no puede dar origen a otra cosa determinada como puede ser un perro, como puede ser una carpeta, ya, por lo tanto le llamó indeterminado, que quiere decir apeirón, ¿no? Esto indeterminado es infinito, está en eterno movimiento y es invisible. Es como que si yo te dijera, a ver, yo te preguntara, oye, ¿de qué está hecho tu carpeta? Y tú me dices de madera, profe. O sea, la madera lo determina. Tu mesa, mi mesa es de mármol, profe. O sea, el mármol lo determina. Y todo lo que nos rodea, ¿de qué está hecho? No se sabe, profe, indeterminado. Entonces, ese es Anaximandro, o sea, el apirón, ¿ya? Luego aparece Anasímenes, y Anasímenes dice, a ver, algo que está en todos lados y que está antes que el agua, yo creo que es el aire. El aire, además, cuando se condensa, se enfría, forma el agua. Cuando se enfría más, forma la tierra, o sea, el hielo. Cuando se radifica, quiere decir se calienta, forma el fuego. Se calienta tanto que forma las estrellas. Por lo tanto, el origen de todo es el aire. Es lo que nos va a decir nuestro amigo Anaxímenes. Muy bien. Además de eso, jóvenes, para que no se me vaya, el primero en escribir un texto de filosofía, por si acaso es Anaximandro, ¿ah? Se llamó Sobre la naturaleza. Muy bien. El otro, Pitágoras, que es el primero en llamarse filósofo a sí mismo, ¿ah? El primero en llamarse filósofo a sí mismo. Para Pitágoras, el origen de todo es el número. Él se da cuenta que todo puede ser medido. No vayas a pensar que el número es un invento abstracto de su cabeza, es un pensamiento. No, no, no. Para él el número existe, no está en las mismas cosas. Como todo puede ser medido, entonces todo está compuesto de números. Es como que, por ejemplo, usted no ve la bacteria, no ve el virus. Por eso no vamos a decir que son entes ideales, son entes concretos, no existen, ¿no? A pesar de que no lo ve. Lo mismo sucede con el número. Ya, ese es Pitágoras. El origen de todo es el número. Luego vienen estos dos grandes filósofos, ¿no?
Heráclito de Feso y Parménides de Elea. A ver, Heráclito es conocido como el Oscuro. Es el padre de la dialéctica. Seguramente usted recordará sus frases, ¿no? No nos podemos bañar dos veces en las aguas del mismo río, porque cuando usted se mete por segunda vez ya no es el mismo río. ¿No ves que todo está en constante cambio? Ya todo está en constante cambio. Usted no es el mismo de ayer, ya cambió. Es más, ni siquiera es el mismo de hace una hora, 2 horas, ¿no? Porque ya algo ha aprendido, ¿cierto? O sea, ha cambiado. Incluso físicamente, hay células que han muerto y han nacido otras, ¿no? Entonces, todo está en constante cambio. Ahora, ¿cuál es el elemento que representa el cambio? El fuego. El fuego. Ahora, él era conocido como el oscuro justamente porque escribía metáforas. Por ejemplo, escribía cosas como esta o hablaba cosas como esta, ¿no? La guerra es la madre y la reina de todas las cosas. ¿Qué significa eso? La guerra es la madre y reina de todas las cosas. Significa que es necesario que existan los opuestos, ¿no? Por ejemplo, así como existe la juventud, existe la vejez. ¿Sí o no? Es necesario que exista. Entonces no hay que quejarnos cuando llegamos a viejo. O sea, hay una razón, un logos que explica la existencia de esos opuestos. Em, por ejemplo, nos quejamos de enfermarnos, pero si no nos enfermamos, no reconoceríamos lo que es la salud. Entonces, es necesario que existan los opuestos, tanto la salud como la enfermedad. Nos quejamos de la guerra, pero si no hubiera guerra, no valoraríamos la paz. Es necesario que existan los opuestos. Ya, entonces Heráclito hablaba así, en metáforas, por eso era conocido como el oscuro, y era bastante huraño. Se alejaba de las personas porque la gente no le entendía, pues, ¿no? Y él decía, yo hablo en realidad para aquellos que tienen la capacidad de abstraer, ¿no? La capacidad de entender. El resto, ¿para qué, no? Ya, entonces, eso es lo que nos dice Heráclito. Incluso dice que se fue a vivir a los montes, ¿no? Y se alimentó de plantas. Ya se alimentó de plantas y de repente comenzó a sentir como que su cuerpo estaba húmedo. Bajó, pues no bajó a buscar a los médicos y le decía a los médicos, ¿ustedes me pueden secar? Y los médicos no le entendían. ¿A qué se refiere, señor? ¿Me pueden secar o no? Señor, sea más específico. ¿Qué se seca? Lo mojado, pues. No, y Heráclito, como no le entendían, se iba, se alejaba de ellos y él solo decidió curarse. Dice que él había observado que el excremento de caballo, tras ponerse bajo el sol, se seca, pues, ¿no? Ya entonces decidió hacer lo mismo. Hizo que unos niños le untaran de excremento de caballo y luego se fue a ponerse bajo el sol, porque él había pensado que el excremento de caballo se va a secar y al secarse va a absorber todo el líquido que tiene dentro de su cuerpo. Lamentablemente vinieron unos perros salvajes y se lo devoraron. Murió el pobre Heráclito. Bueno, pues esta es una anécdota, ¿no? Sí, hay otros también que explican, no, otra versión de la muerte de Heráclito. En fin, el otro gran personaje es Parménides. Ya, para Parménides el origen de todo es el ser, ya es el ser. Parménides te va a decir que los sentidos nos engañan. Ya, los sentidos, por ejemplo, te dicen que hay movimientos, ¿no? Pero no es así, los sentidos te engañan, no te dan un conocimiento seguro. Porque, a ver, ¿usted ve el sol? Sí, profe, ahí está, ahí está, ahí está el sol, ¿no? Pero en realidad no podría ver el sol, ¿no? Razón, está a millones de kilómetros. Entonces lo que usted ve es un reflejo, no es el sol. Quiere decir que los sentidos te están engañando. Entonces la única manera de encontrar la verdad es a través de la razón. Y a través de la razón, Parménides se da cuenta que existe el ser. Por eso es el padre de la ontología. Usted va a ver a través de sus sentidos, pero ya sabemos que los sentidos no se engañan, va a ver el agua en sus tres estados, ¿cierto? Estado sólido, líquido y gaseoso. Usted sabe que el agua, por ejemplo, de estado sólido puede pasar a estado líquido, lo va a ver, ¿cierto? Y de estado líquido puede pasar a estado gaseoso, lo va a ver, ¿no? Pero ya razonando se da cuenta que el agua de estado sólido puede pasar a estado líquido, pero no va a pasar a convertirse en un caballo, en una hamburguesa, ¿no? O sea, quiere decir que hay algo que hace que siga siendo agua. Ese algo que hace que siga siendo agua se llama ser. ¿Vieron? Eso que hace que las cosas permanezcan, ¿no? Eso se llama ser. Ya, ahora, Parménides nos va a decir que es lo mismo pensar que el ser. Por lo tanto, el no ser no existe, porque cuando usted piensa en el no ser, lo convierte en ser. ¿Estamos, chicos? Entonces,
Es lo mismo el ser que el pensar. Si usted piensa en el no ser, lo convirtió en ser, porque el no ser no existe. Tampoco existe el movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si existiera movimiento, tendría que existir el no ser para que el ser se moviera. Pero como el no ser no existe, tampoco existe el movimiento, o sea, el ser es compacto. ¿Cómo que no existe el movimiento? Si yo veo, ¿no? Claro, los sentidos te engañan, te va a decir, ¿no? Por ejemplo, usted va a ver que Aquiles, ¿no? Alcanza la tortuga, ¿cierto? Alcanza la tortuga. Pero para que Aquiles, ya razonando, porque esos son tus sentidos que te indican que hay movimiento, pero razonando, para que Aquiles alcance la tortuga, tiene que recorrer cierta longitud, ¿sí o no? Claro. Y antes de recorrer esta longitud, tiene que recorrer la mitad de esa longitud. Y antes, la mitad de esa mitad. Y luego la mitad de la mitad. Luego la mitad de la mitad de la mitad. Finalmente, Aquiles no se mueve, la tortuga tampoco. ¿Por qué? Porque el movimiento no existe, es una ilusión. ¿Ya? Bueno, Parménides Jóvenes es el padre de la ontología, ¿ya? Porque nos propone el ser. Bien, lo estoy resumiendo, ¿ah? Vamos a los otros, los pluralistas, ¿no? Los pluralistas. A ver, para ello ya no va a ser un elemento, va a ser más de uno. Por ejemplo, Empédocles, teniendo en cuenta lo que había dicho Parménides, de elemento eterno que nunca cambia, ¿no? Y ya también lo que había dicho, lo que habían dicho los griegos, nos va a decir que un elemento no puede, pues, crear todo lo que hay a nuestro alrededor. Más bien tienen que ser cuatro. Y ya los filósofos habían hablado, ¿no? Aire, agua, tierra y fuego. Son cuatro elementos que son como el ser de Parmenides, pero ahora estos elementos necesitan moverse, como el fuego de Heráclito. ¿No? ¿Para qué? Para crear cosas. O sea, cuando se juntan, crean, cuando se separan, destruyen. Pero ¿qué los une? El amor. ¿Y qué los separa? El odio. Entonces, para Empédocles, el origen de todo son estos cuatro elementos. Ahora, Anaxágoras va a decir cuatro elementos muy poquito, ¿no? Deben ser infinitos elementos. Es como decir cuatro frutas muy poquitas. Deben ser infinitas frutas. ¿Cómo le llamamos? Semillas. Más adelante, Aristóteles le va a llamar homomerias. Ya, ahora, estas semillas están en todos lados. Cuando usted toma un vaso, cuando usted toma leche, las semillas de color blanco predominan, pero en la misma leche están las semillas de todo el universo. Por eso va a decir que el todo está en todo, para que me entienda. Es como que si yo le saco a usted, usted fuera el universo y yo le saco una célula. Pregunta, ¿lo puedo clonar con una célula? Claro. ¿Por qué? Porque todo lo de usted está en la célula. ¿Vieron? Algo así funcionan las semillas que había propuesto Anaxágoras. Ya. Ahora, por último, en este periodo tenemos a Demócrito, ¿no? Es Leucipo y Demócrito. Ya ambos representan el atomismo. Va a decir, está bien, son infinitos elementos, pero no es que sea uno totalmente distinto del otro. Ya son los mismos, se le llama átomo. Átomo es indivisible. Es cuando, por ejemplo, usted corta una manzana y llega un momento que no la puede cortar porque se encontró con el átomo. Átomo significa indivisible. Ahora, el átomo sí se diferencia en su forma, porque unos son irregulares, torcidos, son como las piezas de un rompecabezas, y es necesario que exista el vacío para que se puedan juntar, ¿cierto? Y crear todo lo que vemos a nuestro alrededor. Ya, ahora, mira lo que nos va a decir, ¿ah? Cuando un cuerpo muere y se desintegra, los átomos se dispersan y pueden utilizarse de nuevo en otro cuerpo. O sea, te está diciendo, y mira el grado de abstracción, te está diciendo que un átomo de hidrógeno que le perteneció a un dinosaurio hoy en día puede formar parte de tu nariz. Eso te está diciendo. A ver, veamos. Imaginemos que usted se gana un viaje a la selva y va a la selva con la chica que le gusta. Están caminando por un precipicio y le dices algo que le desagrada a la chica, ¿no? Entonces la chica te mete una cachetada y rebalas por el precipicio. La chica te mira desde arriba, se despide y se va. Tú agonizas y mueres, así como este perrito. Entonces, tú sabes que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu organismo? ¿Ya? ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? Ya se va a comenzar a desintegrar, ¿no? Esos átomos, porque usted sabe que estamos compuestos de átomos, el famoso chon. Ya esos átomos que formaban parte de tu cuerpo van a comenzar, ¿no? Tu cuerpo se va a desintegrar y estos átomos también van a comenzar a separarse, para luego juntarse con otros átomos que están en la atmósfera, ¿cierto? Por ejemplo, imaginemos que unos cuantos átomos de hidrógeno de usted se junten con otros átomos de oxígeno y pasen a formar parte de un charco de agua. O sea, quiere decir
Ese átomo de hidrógeno que te perteneció a ti, ahora le pertenece al agua. Pero todo cumple un ciclo. Imaginemos que esa agua es absorbida por la planta. O sea, quiere decir que ese átomo de hidrógeno que le perteneció a usted, luego al agua, ahora le pertenece a la planta. Ahora, imaginemos que viene un animal y se traga la planta. Imaginemos que es una vaca, ¿ya? Entonces, quiere decir que ese átomo de hidrógeno que le perteneció a usted, luego al agua, luego a la planta, ahora le pertenece a la vaca. Ahora, imaginemos que alguien mata a la vaca y le pone en el supermercado. Viene una señora y se compra ese pedazo de vaca y se lo come. O sea, quiere decir que ese átomo de hidrógeno al que perteneció a usted, luego el agua, luego la planta, luego la vaca, ahora le pertenece a la señora. Ahora imaginemos que la señora está embarazada. O sea, quiere decir que ese átomo de hidrógeno que le perteneció a usted, luego el agua, luego la planta, luego la vaca, luego la señora, puede formar parte de la nalga del nuevo ser que está por venir. ¿Qué dices? ¿Es posible o no? Claro que sí, ¿no? ¿No? Entonces, mira el grado de abstracción, ¿no? Bueno, ya tú sabes que después viene la ciencia y demuestra la existencia del átomo, ¿no? Pero sin filosofía no hubiera ciencia, porque la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Estamos, chicos? Ese es el primer periodo. Vamos al otro periodo. El periodo antropológico, ¿no? La guerra del Peloponeso, el gobierno de los 30 tiranos, todo eso va a cambiar, ¿no? Ya en este periodo antropológico, más bien, la pregunta central es, ¿la virtud se puede enseñar? Esa es la pregunta central. Y van a aparecer dos tendencias. Los sofistas versus Sócrates. Ya, los sofistas versus Sócrates. Bien, para los sofistas la virtud sí se puede enseñar. Para Sócrates no. Hay que descubrirla en uno mismo. En principio, ¿qué cosa es la virtud, no? La virtud es lo que te hace mejor. Todos existimos por una finalidad. Por ejemplo, un, un caballo, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Correr. ¿Cuál es su virtud? Correr bien. Un cuchillo. ¿Cuál es su finalidad? Cortar. ¿Cuál es su virtud? Cortar bien. El ser humano, ¿no? Existe para estar en sociedad. Por eso es ser humano, ¿no? ¿Y cuál sería su virtud? Ser un buen ciudadano. ¿Estamos, chicos? Ahora, ¿eso se puede enseñar? Bueno, los sofistas dicen que sí. Y por lo tanto, los sofistas van a ser prácticos, porque van a enseñar la retórica, es el arte de hablar en público, van a enseñar la gramática, el arte de escribir, van a enseñar la erística, no solamente hablar en público, sino ganar las conversaciones. Acuérdense que ellos fueron apoyados por el sistema democrático, ¿no? Los sofistas. Es verdad que fueron los primeros pedagogos en aparecer porque cobraban por sus enseñanzas, pero cobraban pues porque eran errantes, viajaban de un lugar a otro. ¿Cómo sustentan si no cobran? ¿Ya? Pero eran apoyados por el sistema democrático, por los gobiernos de turno. Incluso Pericles le mandó a Protágoras a hacer una constitución, ¿no? Ya, bueno, por eso que Georgias va a ser práctico y va a proponer el nihilismo, o sea, negación del ser. ¿Para qué voy a estar hablando del ser, no ser, que el ser existe, el pensar es lo mismo que el ser? Lo va a negar, ¿no? Porque no es una cuestión práctica, es una cuestión netamente especulativa, ¿no? Ya, y por ejemplo va a decir esto, ¿no? A ver, usted, señor Parménides, ha dicho que el ser es lo mismo que el pensar. Así es. A ver, piensen los niños jugando en las nubes. Ya está. ¿Existen los niños jugando en las nubes? No existe, pues, por lo tanto, el ser tampoco. Chau, nihilismo, se niega el ser. Ahora, Protágoras, ¿no? Como mensura, decía que todo conocimiento es relativo. Lo que para usted es verdad, para mí puede ser mentira. Por ejemplo, para algunos soy un buen profesor y para otros soy recontra malo. El conocimiento es relativo. Ese es Protágoras, ¿no? Protágoras jóvenes, Protágoras, por eso se le conoce con el homomensura, ¿no? Conocimiento relativo. Protágoras practicaba, pues, la retórica, ¿no? Ya las antilogias, que era una forma de siempre ganar el debate. Y para lo cual proponía lo siguiente. Siempre que usted vaya a debatir, tiene que tener en cuenta que va a haber gente que se va a oponer a lo que usted dice. Por eso, antes de tomar una postura, tenemos que indagar, explorar el ambiente. Es como que si yo le pregunto a todos ustedes, chicos, ¿cuántos de acá son ateos? Y dos levantan la mano, solamente dos. La mayoría no lo es. Entonces yo voy a dar argumentos a favor del cristianismo. Recurro a San Agustín, Santo Tomás, ¿no? ¿Ya? ¿No ves que me conviene? No voy a perder así la discusión. Ahora, si hubiera sido al revés, yo le pregunto, ¿cuántos son ateos? ¿No? Y 30 levantan la mano.
30 ateos. Entonces, yo voy a dar argumentos a favor del ateísmo. Recurro, pues, de repente a Bertrand Russell, ¿no? A Sartre, a toda esa gente brava, ¿no? Entonces, así nunca voy a perder el debate. Ya contra esa forma de acomodarse estaba en contra Sócrates, pues, ¿no? Ahora, estos son los sofistas. Ya conocimiento relativo, no eran prácticos. Frente a ellos aparece Sócrates. Sócrates que no escribió nada. Todo lo que nos llega de él es gracias a Platón. Ya para Sócrates, jóvenes, no cualquiera debe gobernar. Debe gobernar, pues, el filósofo, porque es el más capaz. De ahí comienza a aparecer la figura del filósofo rey, ¿no? ¿Estamos, chicos? Ahora, pero si tú quieres gobernar, si el filósofo quiere gobernar, tiene que convencer a los demás, ¿no? Que lo apoyen. Es como que si, imaginemos, yo soy Sócrates, ¿ya? Y yo estoy convencido que unos nacen para gobernar y otros nacen para ser gobernados. Ya es un concepto universal, ¿no? Ya, pero necesito convencerle a tu profesor de matemática, de química, de que yo he nacido para gobernar. Ellos han nacido para enseñar, para hacer otras cosas, ¿no? Ya, pero ellos no me van a aceptar así nomás. Entonces, ¿qué utilizo? El método socrático, ¿cierto? Que comprende dos momentos, la ironía y la mayéutica. La ironía, te das cuenta que no sabes, y en la mayéutica comienzas a parir ideas, ¿no? Bien, entonces, imaginemos que yo traigo al mejor profesor de matemática ya de todo Lima, frente a ustedes. Inmediatamente le pregunto, le digo, a ver, profesor de matemática, sí, Castilla, dígame usted qué es una figura. Pero Castilla, ¿para eso me traes al salón, a este salón? No, profesor, por favor, responda. Pero me haces una pregunta bien sencilla, porque yo pensé que iba a ser más difícil. Pero por favor, profesor, responda. Fácil, pues Castilla. Una figura es un triángulo, un rectángulo, un círculo. Y yo agarro y le digo, profesor, con todo respeto, no me está diciendo qué es una figura, me está diciendo tipo de figura. Momento irónico. Se supone que él debería saber, pero no sabe. Comienza a sudar frío. Ya comienza a temblar porque se está dando cuenta que no sabe. Pero yo le digo, tranquilo, profe, usted es como una madre embarazada. Usted, el conocimiento está en usted mismo, ¿no? Y lo vamos a sacar. Yo lo voy a ayudar a parir el conocimiento. Acuérdate que la madre de Sócrates era comadrona, ¿no? De ahí viene también su método, pues, ¿no? Entonces yo agarro y le digo, tranquilo, profe, él comenzó a sudar. Acuérdate que para los sofistas se puede enseñar la virtud, para Sócrates hay que descubrirla. Por eso te decía, conócete a ti mismo. Entonces yo le digo al profesor, tranquilo, profe, a ver, dibuje lo que me ha dicho. Y el profesor dibuja el círculo, dibuja el rectángulo, ¿no? Inmediatamente comienza a parir ideas, o sea, da luz, porque conocimiento es como su hijo, ¿no? Y aparece la mayéutica y me dice, "Ah, ¿verdad? Son cuerpos con límite. Ya está pariendo. ¿Quién le ayudó? Sócrates, el filósofo. Son cuerpos con límite. Gracias, ¿no? Entonces, yo le he ayudado. Entonces, ¿quién debe de gobernar? El filósofo, pues, ¿no? Es más, voy donde la señora de limpieza y le hago la misma pregunta. Señora, dígame qué cosa es una figura. La señora, fácil, profe, es un triángulo, es un rectángulo. Señora, no me está diciendo qué es la figura, me está dando tipo de figura. ¿Verdad? No, profe, momento irónico. Se supone que ella creía que sabía, pero no sabe. Tranquila, señora, usted también va a parir su hijo, o sea, el conocimiento. No, a ver, dibuje lo que me ha dicho, dibuje el triángulo, el rectángulo. Profe, son figuras son cuerpos con límite. Muy bien, señora, ya comenzó a generar conocimiento. Igual que el profe, mira, y ella la justa de repente terminó primaria. Entonces quiere decir que hay conceptos universales, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, aceptar que unos nacen para gobernar y otros nacen para ser gobernados. ¿Quién nació para gobernar? El filósofo, pues, ¿no? Porque es el que guía, ¿cierto? Ahora, Sócrates se preocupa por encontrar conceptos universales en relación a la justicia y al bien. Por eso muchos lo consideran como el fundador de la ética. ¿Estamos, chicos? Entonces ahí está Sócrates, que fue condenado a beber cicuta, pues, ¿no? Supuestamente por introducir falsos dioses, ¿no? Corromper a la juventud. Sócrates no escribió nada, todo lo que nos llega a él es gracias a su alumno Platón. Muy bien, periodo antropológico. Vamos al otro periodo. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Hola, hola. ¿Sí? ¿Se me está escuchando? Ya, sigamos entonces. Ok, ok, sigamos. Periodo de los grandes sistemas. Estamos en la etapa antigua. Ya.
Periodo de los grandes sistemas. Siglo IV, ¿no? La pregunta es, ¿dónde está el ser? Ya, ¿dónde está el ser? Aparece Platón, cuyo verdadero nombre es Aristócles. Le llamaron Platón por su frente amplia, espalda grande también, ¿no? Es curioso que el hombre que decía que no hay que dejarnos guiar por las apariencias termina siendo conocido por un apodo. Ahora, Platón funda la academia, escribe el banquete, donde se habla sobre el amor, Protágoras sobre la virtud, República sobre la política, Teteto sobre el conocimiento. De hecho, que Teteto era el matemático famoso, ¿no? Que le hizo esa pregunta, ¿no? Donde hizo la ironía y la mayéutica, ¿no? Que es una figura, ¿no? Bueno, ese es Platón. Ahora, Platón es el sujeto que divide el mundo en dos. El mundo sensorial, que es el mundo sensible, el mundo aparente, y el mundo de las ideas, donde está el ser, que es el modelo, lo eterno, lo que no cambia. Ahora, tu alma ha estado en el mundo de las ideas y ha caído en un cuerpo, ¿cierto? Por eso decía que el cuerpo es la cárcel del alma. Y por eso Nietzsche lo va a odiar, ¿no? Va a decir que este es el primer enfermo que aparece en la historia. Enfermo porque está despreciando el cuerpo. Al decir que el cuerpo es la cárcel del alma, está despreciando el cuerpo. Y los griegos no habían hecho eso, jamás, ¿no? Los griegos disfrutaban de su cuerpo, gozaban de su cuerpo. Pero este señor al decir eso está malogrando toda la humanidad, porque después va a venir el cristianismo, va a haber gente que adora una estatua, no porque cree que su alma se va a salvar, no cree en eso, que el cuerpo no tiene el valor del alma, ¿no? Ya, esa es otra historia, ¿no? Pero ahí empieza Nietzsche pues a odiarlo, este sujeto, ¿no? Ya, ahora, cuando el alma cae en un cuerpo, pierde la memoria, ¿no? Porque supone que el alma está en el mundo de las ideas, y en el mundo de las ideas, pues está el modelo, lo eterno, lo que no cambia. Acuérdate que propone un diamurgo, ¿no? Una especie de principio, una especie de Dios que ha construido el mundo sensorial, pero a partir del mundo de las ideas, ¿no? Es como, por ejemplo, miren este caballo, ya este es el ser, el modelo, lo eterno. Y lo que está en el mundo del sensible son imitaciones. Lo perfecto está en el mundo de las ideas. Es como cuando usted hace de repente un queque, tiene un molde, ¿no? Y después todos los queques que salgan son pues imitaciones, porque el verdadero molde lo tiene usted. Ya, ese molde, ¿dónde está? En el mundo de las ideas. Ya, bien, pero usted al caer en un cuerpo perdió la memoria. Pero luego ve estos animales y ¿cómo le llama? Caballos, aparece el modelo, lo perfecto, en su cabecita. O sea, ¿cómo se conoce? Por reminiscencia. Por eso también algunos manifiestan que el mundo de las ideas de Platón tiene dos connotaciones, ¿no? Por un lado nos dice que el ente está en el mundo de las ideas, el ser está en el mundo de las ideas, esa es una postura ontológica, y por otro lado nos dice que se conoce recordando, ya, esa es una postura noxiológica. Ahora, el conocimiento verdadero, el episteme, está basado en la razón, ¿no? El conocimiento falso, la doxa, que son puras opiniones. Entonces, ese es nuestro amigo Platón. Además que también en la República, el libro 7 nos habla del mito de las cavernas, ¿cierto? El mito de las cavernas. ¿Y qué te dice? Mira, usted ha vivido en una caverna. Imaginemos que logra liberarse de las cadenas. Y al liberarse de las cadenas se da cuenta que hay un muro, que detrás del muro hay personas que están pasando objetos y más allá hay una fogata. O sea, prácticamente lo que está usted viendo casi toda su vida son sombras. Se queda sorprendido, ¿no? Sale de la caverna y llega al mundo de las ideas. Por si acaso, en el mundo de las ideas hay jerarquías, ¿no? La idea suprema es la idea del bien, que está representada por el sol. Esa idea lo deslumbra a usted, pero luego usted puede mirar bien y tiene conocimiento de la existencia de ese mundo. Ahora regresa a la caverna para decirle a sus compañeros que lo que están viendo es falso. Finalmente, sus compañeros no le hacen caso y lo terminan matando. Es lo que sucedió con Sócrates, ¿no? Ya, veamos otro ejemplo. Imaginemos que usted está viendo, todos ustedes están en un salón de clase, ¿no? Viendo el partido Perú-Chile. Es el último partido que nos corresponde para ver si vamos al Mundial. Entonces, yo entro corriendo y me pongo entre ustedes y la tele. Y ustedes me dicen, ay, sal de ahí, oh, déjame ver el partido. Chicos, un ratito, quiero decirles algo. Sálgame, profe, queremos ver el partido. Un ratito, chicos, ya hable, pues, profe.
vamos ahorita, me van a acompañar ahorita a la avenida Bancay para impedir que los congresistas entren al Congreso porque estoy enterado de que van a promulgar una ley, van a legislar, ¿no? Una ley, van a aprobar una ley donde están dando ingreso libre a los extranjeros, bajo el supuesto de que eso va a promover el turismo. Está bien, pues, profe, pero ¿cuál es mi problema? No, no es mi problema. Claro que sí es tu problema, porque si y le dan ingreso libre para que ingresen libremente a las universidades nacionales, como la Villa, como el Callao, como la San Marcos, te van a bajar los vacantes a ti, pues, ¿no? Está bien, profe, pero no vamos a cambiar el mundo, pues. Oye, reacciona, acompáñeme, vamos a hacer una cadena, un cordón para que estos congresistas no ingresen, no al Congreso. Profesor, después del partido, pues, chicos, estamos perdiendo tiempo. Ya, profe, no moleste. Pero chicos, reacciona, reacciona. Profesor, deja ver el partido. Yo no sé qué hacer, ¿no? Y justo cuando Perú está a punto de meter gol, yo agarro y desenchufo la tele, ¿no? A ver si los hago reaccionar. Van a reaccionar, pero para lincharme, ¿cierto? Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, no me apanan, ¿no? Es el peligro de hacer filosofía, ¿no? Como te decía, lo hicieron con Sócrates, ¿cierto? Entonces, algo así es estar en el mito de las cavernas, ¿no? Gente vive de la farándula, del fútbol, ¿no? Y no reflexiona sobre cosas más importantes. Bien, entonces, este es nuestro amigo Platón. El otro, Aristóteles, ¿no? Aristóteles siempre lo vas a ver señalando hacia la naturaleza, ¿ya? Mira, él funda el Liceo o Escuela Peripatética. ¿Por qué? Porque filosofaba caminando, ¿no? Tiene obras como Metafísica, que habla sobre el ser, El Organón sobre la lógica, Ética Nicomaco, ¿no? Su hijo, sobre la ética, Política sobre la organización social y política del Estado, ¿no? Muy bien, ahora, Aristóteles, jóvenes, va a rechazar el mundo de las ideas de Platón. Fíjense, Aristóteles nos va a decir que la causa y el efecto no pueden estar separados. Ojo, no rechace el ser, ¿ah? Claro que existe el ser, pero el ser está en la misma naturaleza. Para que me entiendas, es como que si el ser fuera tu mente, la naturaleza fuera tu cerebro. Ya, mente, cerebro, son consustanciales, ¿no? No puedo yo separar tu mente de tu cerebro. O sea, no puedo separar la causa del efecto. Es más, no lo puedo mandar a otro mundo, no lo puedo mandar en un mundo de las ideas, tu mente, ¿no? No lo puedo mandar a otro mundo, no lo puedo separar de tu cerebro, pues, ¿no? Ya por eso son consustanciales, ¿no? Y donde le da con palo es en el argumento del tercer hombre. Ya, ¿cómo es esto? Recontra fácil, mira. Se supone que este es el primer hombre, el modelo, el molde, el ser, lo perfecto. Y estas son copias, serían los segundos. Entonces, se supone que usted ve estas copias, inmediatamente aparece un molde, ¿cierto? Ahí está el molde en su cabecita. Ya, y pues si aparece un molde con las características que le damos como seres humanos, ¿no? Entonces quiere decir que estaría corroborando el mundo de las ideas de Platón, pues, ¿no? Por ejemplo, ser racionales, ahí está, entre otras, ¿no? Muy bien, entonces, uno, dos. Pero, ¿qué pasaría si aparece un tercero? Acá está un tercero y que no encaja con esa característica que usted está dando. Por ejemplo, una persona con retardo mental profundo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No le llamamos ser humano? Sí, pues no. O sea, porque tiene retardo mental profundo, o sea, no razona, ¿no le llamamos ser humano? No, a un neonato, ¿no le llamamos ser humano? No, o sea, ya apareció un tercero, mira. Entonces, si lo vamos a considerar como ser humano, tenemos que de repente agregarle otra característica. Pero si le agrega otra característica, ya tiene otro molde, ¿cierto? Otro molde ideal. Pero se supone que el molde es perfecto y no cambia. Pero al aparecer el tercero tiene que cambiarlo. Pero así como apareció un tercero, puede aparecer un cuarto. Tendría que tener otro molde, un quinto. Por lo tanto, es absurdo. El mundo de las ideas no existe. Ya estamos, chicos. Ya es absurdo, pues, ¿no? Muy bien, entonces Aristóteles se va a dar cuenta que la naturaleza está lleno de cosas y lo va a comenzar a clasificar, ¿no? No va a decir que el ser se dice de muchas maneras. Es como decir, tu pensamiento, tu mente se dice de muchas maneras. Se puede decir, de tu mente lo podemos clasificar en pensamiento, sensación, inteligencia, ¿viste? Es algo así. Ya, entonces la naturaleza se dice de muchas maneras, nos va a decir él.
Le pone categorías. Se puede decir como sustancia, como accidente, a la vez como accidente se puede decir como cantidad, relación, lugar, tiempo, ¿no? Pero hay una manera preferible de decir con respecto al ser, decirlo como sustancia. Y hay sustancia primaria como sustancia secundaria. La sustancia primaria es el individuo concreto, un árbol, un perro. Y la sustancia, esa es la primaria. La secundaria ya viene a ser la especie, el género, ¿no? Por ejemplo, un perro, un gato pertenecen al conjunto de animales. Esa es la sustancia secundaria. Ya eso lo abstraes, ¿no? Ya una flor y un árbol pertenecen al reino de vegetales. Esa es la sustancia secundaria. Pero él va a analizar de qué está compuesto la sustancia primaria y se va a dar cuenta que está compuesto de materia y forma. Por ejemplo, una gallina, ya su materia, ¿de qué está hecho? Profe, de pellejo, de pluma, de pico, ese es lo material. Y la forma, ¿qué hace que sea gallina? Que alatee, que ponga huevos. Entonces, hay una causa material y una causa formal. También analiza el movimiento. Hay cambios accidentales que son simples, ¿no? Por ejemplo, cambia de pelaje la gallina. Es un cambio simple, pero también hay cambios sustanciales. Ahí ya se cambia toda la estructura. Pasar de huevo a ser una gallina, ¿no? Y es un cambio sustancial, pero está explicando el movimiento. Es igual, ¿no? Yo me corto el cabello y ese es un cambio accidental, un cambio simple, ¿no? Pero si yo me cambio de sexo, o sea, vengo con mis pestañas, con mi cabello largo, con pintados mis labios, ¿no? Y quiero que me diga cesarina, incluso me opero, ya es un cambio sustancial, ¿viste? Ya, o sea, hay cambios accidentales y cambios sustanciales, pues, ¿no? Ahora, nos va a decir que la materia siempre está en potencia, o sea, que puede llegar a ser algo. Cuando ya eres algo, estás en acto. Por ejemplo, este huevo puede llegar a ser un rico huevo frito, pero también puede llegar a ser una gallina. Entonces, el paso de potencia a acto genera el movimiento. Usted, por ejemplo, en acto es un estudiante, pero potencialmente, ¿qué puede llegar a ser? Puede llegar a ser un gran ingeniero, un gran médico, un gran profesor, un gran psicólogo, un congresista, un corrupto, un delincuente, ¿viste? El paso de potencia a acto genera movimiento. Ahora, si bien es cierto, esta gallina potencialmente puede llegar a ser un rico cal de gallina, por sí sola esta gallina no se va a aventar a una olla con agua hirviendo, ¿sí o no? No, no lo va a hacer. Entonces necesitamos de alguien que le rompa el pescuezo a la gallina y la meta a esa olla hirviendo, ¿no? Ya, entonces, ¿quién puede ser? Un cocinero. A ese le va a llamar causa eficiente. Y inmediatamente aparece la causa final, ¿no? ¿Para qué lo hizo? De repente para alimentarse o de repente no para venderlo. Y ahí nos propone su teoría de las cuatro causas. Ya ahí está la teoría de las cuatro causas, ¿no? Vamos a hacerlo mejor con esto. Mira, yo hago un triángulo en la pizarra, un triángulo con mi plumón rojo. A ver, la causa material. ¿Este triángulo de qué está hecho? Profe, de tinta. Esa es la causa material. Muy bien. La causa formal. Dime qué hace que sea triángulo. Profesor, que tenga tres lados y tres ángulos. Muy bien. Dime la causa eficiente. ¿Quién hizo el triángulo? El profe. La causa final. ¿Para qué lo hice? Para explicar. Listo. Ahí está la teoría de las cuatro causas. Muy bien. Vamos al periodo helenístico romano, la etapa antigua. ¿Ya? Acá la pregunta es, ¿cómo ser felices? ¿De qué manera podemos ser felices? Bien, usted hay que contextualizar. Usted sabe que Aristóteles tuvo un alumno que fue un gran conquistador. ¿A quién me refiero? Al gran Alejandro Magno, ¿no? Tú sabes que Aristóteles decía que el hombre es hombre porque cultiva la razón. ¿Pero dónde cultiva la razón? ¿En cualquier lugar? No, en Grecia. Más bien le llamaba bárbaros a los hebreos, a los fenicios, porque andaban en constante pleito, ¿no? Peleando. Y el hombre no pelea, el hombre argumenta. Por eso él no quería mezclarse con ellos. Sin embargo, mientras él decía eso, su alumno no va conquistando todo el Oriente, ¿no? Entonces, al conquistar, mezcla la filosofía griega con el Oriente. De ahí que el Antiguo Testamento esté escrito en hebreo y el Nuevo en griego. De ahí que el cristianismo coge mucho de la filosofía griega. Ya, entonces hay una mezcla entre culturas, ¿no?
hay un sincretismo cultural. Ya, entonces van a aparecer estas escuelas que van a buscar la manera de ser felices de forma inmediata. Ya, y estas escuelas van a ser una exageración de lo que ya se había dicho. Por ejemplo, Antístenes, ¿no? Funda el cinismo. Antístenes había sido alumno de Sócrates y Sócrates había dicho que para cultivar el alma hay que alejarnos de toda conversación política, porque los políticos paran en constante pelea, ¿no? Bueno, Antítenes exagera y dice que para ser felices hay que rechazar toda convención social. Em, y fíjense que uno de sus más grandes representantes es Diógenes, ¿no? El perro. Se le llamaba así porque andaba como un perro, ¿no? El perro no necesita que le pongas joyas, ropa para ser feliz, ¿no? Es más, andaba pues con una tacita, ¿no? Y se alejaba de la sociedad para vivir pues en el campo, ¿no? Porque el campo todo le da, alimentación, todo. Y dice que al ver, no, un día al ver un niño que estaba tomando agua del río con su manito, se dio cuenta que ni la taza necesita, ¿no? Que le basta sus manos y dejó la taza de lado. Era un tipo bastante irónico, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente estaba saliendo del teatro, él estaba entrando y la gente le decía, ya terminó, ¿qué haces? Y él decía, hago lo que siempre he hecho. ¿Qué cosa? Darle la contra, ¿no? Así era Diógenes, ¿no? Por eso que un día el gran Alejandro Magno lo va a visitar y le dice a Diógenes, pídeme lo que quiera, que yo te puedo dar, joyas, mujeres, todo lo que tú quieras, que necesites. ¿Y qué le dice Diógenes? Apártate porque me estás tapando el sol. Con eso le está diciendo que no necesita nada de lo que le está ofreciendo, porque la naturaleza todo se lo da. Entonces, sed feliz rechazando toda convención social. Fíjense, jóvenes, les cuento, en Uruguay, el expresidente Mujica se dio cuenta que las personas trabajaban mucho, pues, ¿no? Trabajaban 8 horas diarias. Y al trabajar 8 horas diarias pasaba poco tiempo con su familia. Entonces, como que no encontraban pues tranquilidad, no encontraban paz, ¿no? En la misma familia. Entonces, logró hacer que estas 8 horas diarias se disminuyan a 6, ganando lo mismo, ganando lo mismo, ¿no? Logró hacerlo, ¿ah? Y bueno, se aprobó. ¿Y sabes qué hizo el ciudadano uruguayo? Ya, ¿sabes qué hizo? Ya no trabajaba 8 horas, trabajaba 12, porque se buscó dos trabajos. ¿Y sabes para qué? Para comprar televisores de última generación, ¿no? Zapatillas, autos, todo, ¿no? O sea, salió lo contrario, ¿no? Lo que pretendía supuestamente el presidente, ¿no? El expresidente, ¿no? Ya, si Diógenes hubiera pues vivido, se hubiera vuelto a morir al ver eso, ¿no? Porque hay mucha gente que es feliz teniendo carros, casas, ¿no? Ya cuando no son necesarios, ¿no? Ya, casas lujosas, autos lujosos, ¿no? En fin, míralo nomás a este jugador, pues, ¿no? Ya sabes a quién me refiero, ¿no? Rafán, ¿no? Ya ahí está, ya. Bueno, Epicuro, de Samos. Visión hedonista, ¿no? El placer te da la felicidad, pero debemos alcanzar la ataraxia, dice, ¿no? O sea, la tranquilidad del alma. Y para eso te propone el famoso tetrafarmacón, ¿no? O sea, si buscamos tranquilidad del alma, ¿no? No tenemos que tener miedo. No hay que tenerle miedo a la muerte, por ejemplo. Demócrito había dicho que los átomos, ¿no? Cuando alguien va envejeciendo, esos átomos se van desprendiendo del cuerpo. Llega un momento que se desprenden tanto que te llega la muerte. Pero Epicuro dice que no sabes en qué momento va a llegar esa muerte. Te puede llegar ahorita, te puede llegar mañana, ¿no? Como te puede llegar a los 70 años, 75. Entonces, ¿por qué hay que tenerle miedo a la muerte si no sabemos en qué momento va a llegar? Porque si tú le tienes miedo, no eres feliz. Ahora, tampoco hay que tenerle miedo al dolor físico, porque el dolor físico, cuando es intenso, ya con ese intenso se puede, pues, eh, soportar, porque dura poco. Ahora, si fuera bastante intenso y dura mucho, te mueres, pues, pero cuando estás muerto ya no tienes dolor físico, entonces no hay que tener dolor, no hay que tenerle miedo al dolor físico. Tampoco hay que tenerle miedo al destino, ¿no? Porque nada está determinado, ¿cierto? Uno no sabe lo que va a pasar mañana. Esta postura es muy diferente a los estoicos, ¿ah? Ellos sí creen en el destino, los hedonistas no.
Entonces no hay que tenerle miedo, no sabemos lo que va a pasar mañana. No hay que tenerle miedo a Dios, ¿no? Porque Dios es felicidad, más bien hay que tenerle admiración. Porque Dios no está preocupado por nosotros, porque si estuviera preocupado no sería felicidad. Entonces, pues negando, ¿no? O no tenerle miedo a esas cuatro, es que encontramos la tranquilidad del alma. Ahora, propone también la justa elección de los placeres, ¿no? No, fíjate que hay placeres sensuales como hay placeres espirituales. Los placeres espirituales son los que duran más, porque los placeres sensuales dura poco. Por eso es que uno tiene que saber elegir, ¿no? En el momento que se presentan las cosas, porque lo que buscamos es la ataraxia, la tranquilidad del alma. En concreto, imaginemos que usted sale del metro y usted tiene su enamorada, ella tiene como 3 años. La ama y y ella también lo ama a usted. Ya, entonces sale del metro, está usted en el metro, está pagando y la señorita que la atiende en el metro le sonríe y usted le regresa la sonrisa. Y la señorita le dice, si quieres, me esperas, dentro de 15 minutos salgo. ¿Qué te parece si me esperas y nos tomamos un trago y ya vemos qué es lo que pasa? Entonces, en ese momento usted tiene que hacer una justa elección de los placeres, ¿no? Si usted podría pasarla bien, ¿no? Ese sería un placer sensual, por ejemplo, el sexo, ¿no? Aunque podría decir no, por el placer espiritual, ¿cierto? Que es la honestidad, ¿sí? Si usted elige pues el placer sensual, dura poco, pues no sé cuánto dura usted, pues un minuto de repente, ¿no? No lo sé, ¿no? Ya, o medio segundo, qué sé yo. La cosa es que después te va a venir el remordimiento, ¿cierto? Tu alma no va a estar en paz, ¿sí? Entonces mejor elige el placer espiritual, ¿no? La honestidad, la sinceridad, ¿no? Ya la fidelidad, porque son placeres que te van a durar más, ¿no? Entonces, ese es Epicuro. ¿Estamos, chicos? El estoicismo, mira, el estoicismo, ¿no? Zenón, ¿cómo ser feliz? A través de la resignación, ¿no? Hay que resignarnos ante el orden natural. A ver, Zenón, pues, nos dice que Dios es la misma naturaleza. Ya, entonces, si sucede algo es porque así lo ha decidido Dios, lo ha decidido la misma naturaleza. Entonces no hay que ir en contra de ello, sino hay que aceptarlo. Hay que resignarnos para encontrar ahí la felicidad. Por ejemplo, si tú naciste esclavo, acéptalo, pues, ¿no? Porque no vas a ir en contra de eso. Porque si vas en contra de eso, es posible que te mutilen, es posible que maten a tus familiares. Por eso tienes que aceptar el orden de la naturaleza. Sé estoico, ¿no? Resígnate ante ese hecho. Es como que si, para que me entiendan, sin buscar que pues ofenderlos, ¿no? Para que me entiendan, es como que, por ejemplo, usted ya va postulando 2, 3 veces y no logra ingresar, pues, ¿no? Es que usted no ha aceptado que unos nacen para ingresar y otros nacen para no ingresar. Algunos nacen para seguir una carrera universitaria y otros no. Entonces usted sea feliz, ya no se siga matando, ¿no? De repente no nació para seguir una carrera universitaria. Usted tiene que aceptar su naturaleza. Entonces váyase, en vez de estar escuchando clase, váyase a la playa a divertirse, ¿no? Para que busque la felicidad ahí en su resignación, ¿no? Ya, sí. Bueno, ese es Zenón, ¿no? Nosotros sí tenemos esa postura de la resignación, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando decimos, uy, todos los presidentes son iguales, todos roban, ¿no? Es una postura estoica, ¿no? Es una postura estoica. Ahora, es la filosofía de la resignación. Esa idea de resignación lo coge el cristianismo, pues, ¿no? Si pasa algo es porque Dios quiere que pase, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, sin embargo, se diferencia de los estoicos porque mientras que Zenón dice que Dios es la misma naturaleza, para el cristianismo Dios ha hecho la naturaleza. Ya, entonces, ese es Zenón. El otro, Pirrón, ¿no? Escepticismo. ¿Cómo ser feliz? Suspendiendo el juicio. Suspendiendo el juicio. ¿Por qué? Porque no podemos conocer, no podemos ser objetivos. O sea, sí podemos conocer, pero ser objetivos no se puede. Por ejemplo, todo lo que yo te estoy diciendo es pues lo que he leído, ¿no? Pero lo que yo he leído ha sido traducido. Entonces, ¿cómo sé que estoy en la verdad? De repente no es así, ¿no? De repente lo que he leído está equivocado, ¿no? Entonces, ¿podrás tener el conocimiento seguro? Muy difícil, ¿no? Es más, usted me dice de que, imaginemos, la carpeta tiene 5 características. Usted cree que es objetivo, pero viene otro grupo y me dice que son 3, viene otro grupo y me dice que son 8. Total. Entonces, mejor hay que suspender el juicio, porque no se puede conocer.
No se puede ser objetivo. Dice que un día Pirrón estaba discutiendo con un sabio de la India con respecto a lo que es el dolor. Estaban argumentando, tratando de definirlo, ¿no? Pirrón daba argumentos y el sabio de la India daba contraargumentos. Se estaban debatiendo, ya hasta que el sabio de la India se echó un producto inflamable y se prendió fuego. Ya estaba ardiendo y antes de morir dijo, ese es el dolor, y cayó muerto. Pirrón quedó traumado. Es más, la gente le dijo, él te ha ganado la conversación, porque mientras tú estás bla, 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 él está demostrando lo que es el dolor. A partir de eso, Pirrón dice que decidió dañarse las cuerdas vocales, ¿no? Para no decir nada, porque se dio cuenta que si decía algo estaba dando conocimiento. ¿Qué cosa? De que no hay conocimiento. ¿Viste? Por eso decidí dañarse las cuerdas vocales y mejor hay que suspender el juicio, porque nada se puede conocer. Que lo, sino, bueno, el neoplatonismo, Plotino, ¿no? Mira, conocimiento sensorial, conocimiento racional y hay un tercero, donde te encuentras con Dios a través del éxtasis. Ya, eso propone Plotino. Un día prendo la tele y veo lo siguiente, ¿no? En la India, si no me equivoco, había un grupo de personas que estaba que se peleaban para llegar primero donde había un sacerdote. La cosa es que llega un señor y este señor abre su bocota y el sacerdote regama un líquido, ya un líquido, y en eso, que tenía en un frasco, ¿no? Y en eso, pues, el pata que había consumido el líquido comienza pues a convulsionar. Viene la ambulancia y se lo lleva de emergencia. ¿Ya? ¿A qué? A hacerle un lavado gástrico. Bueno, cuando estaba ya fuera de peligro, estaba en su camilla, se le acerca un periodista y le dice, señor, ¿sabe lo que ha hecho, no? Y este le responde, claro que sé lo que he hecho. Señor, ¿usted lo volvería a hacer? Y este señor le responde, claro que lo volvería a hacer. El periodista se queda sorprendido, ¿no? Y le dice, señor, ¿está seguro que sabe lo que ha hecho? Claro, le dice. Oiga, señor, usted ha consumido gasolina. Y el señor que había salido del lavado gástrico le dice, discúlpeme, le corrijo, es gasolina bendita. Y usted no lo va a entender porque o bien es sensorial o bien es racional, ¿no? Esta gasolina bendita me permite el éxtasis, el encuentro con la divinidad. Ya, entonces algo así era, ¿ya? Algo así era lo que proponía Plotino, ¿no? Lo que hacía Plotino, ¿no? De hecho, que dice que Pitágoras, Platón también lo hacían, ¿no? Pero de manera soterrada, escondida. Pero ya con la decadencia de los griegos todo esto sale a la luz, ¿no? Ya, es así como paren de sufrir, algo así. ¿No ha visto que esa gente, con el respeto si hay alguien acá, ¿no? Pero se le evidencia pues que hay muchos pastores que tienen carros, últimos modelos, mansiones, casas, ¿no? A partir del diezmo que ellos dan. Sin embargo, ellos siguen dando su diezmo. Y ahí pues saltan, gritan, convulsionan, porque es la manera de encontrar a Dios, ¿no? Este es el éxtasis. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Vamos ahora sí a la filosofía medieval. Filosofía medieval. Siglo V después de Cristo al siglo XV después de Cristo. Usted sabe que el cristianismo se convierte en la religión de toda Europa medieval, ¿no? En un principio los cristianos fueron perseguidos, ¿no? Por los romanos, ¿no? Porque los romanos eran politeístas y los cristianos monoteístas, ¿no? E incluso en Semana Santa sale como eran considerados como carne para los leones, ¿no? Pero los cristianos fueron aumentando y es más, le ayudaron a Constantino a tener el poder. Como agradecimiento, Constantino proclama el Edicto de Milán, donde hay libertad de cultos y ya los cristianos dejan de ser perseguidos. Pero luego también lo ayudan a Teodosio, ¿no? A tener el poder, por lo que Teodosio, con el Edicto de Tesalónica, ¿no? Declara a la religión cristiana como la religión oficial de todo el Imperio Romano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la religión también es una manera de sojuzgar, dominar, no controlar, ¿no? Y luego la religión se comienza a expandir ya por toda Europa medieval, ¿no? Acá, en la época medieval, no hay ateo, pues no, acá todavía no hay ateos, ¿no? Más bien se va a discutir el problema de las dos verdades. Si a Dios se encuentra con la razón o se encuentra con la fe. Y van a aparecer tendencias, ¿no? La primera es la patrística, los padres de la iglesia. Cuando la religión estaba siendo aceptada, ¿no? Salieron los famosos paganos a cuestionar a los cristianos. Entonces se levantan los padres de la iglesia. Por ejemplo, los paganos decían, ¿cómo es posible que la Virgen sea virgen antes y después de haber tenido a Jesús? Eso no es racional, ¿no? ¿Cómo es posible de que una persona resucite el tercer día? Eso no está bien.
¿no? Entonces salen los padres de la iglesia, por ejemplo, Tertuliano, ¿no? Sale y dice, a ver, creo porque es absurdo. Claro, con la razón no lo encuentro, pero sí con la fe. Por eso es fe, no es religión, ¿no? Pero luego llega San Agustín de Hipona, o Agustín de Hipona, seguidor de Platón, y más bien subyuga la fe a la razón. A ver, en principio él quería entender para luego creer, finalmente termina creyendo para luego entender. O sea, quería encontrar a Dios con la razón, ¿no? Primero, sin tener fe, pero luego esto se invierte. Ya, lo que pasa es que él tiene un sueño. En esa época, los sueños eran como mensaje de Dios. ¿Y qué sueña? Sueña que está andando por la playa, ¿no? Y observa a un niño que estaba trayendo agua en un baldecito, agua del mar, hacia un hueco de arena que había hecho. Estaba que traía el agua una y otra vez. Entonces, San Agustín se le acerca y le dice, niño, ¿qué pretendes? Y el niño le responde, ¿que no ve? Pretendo echar todo el agua del mar en este hueco de arena que acabo de hacer. Y San Agustín le dice, ¿te das cuenta que es absurdo lo que haces? Y el niño ni caso le hace, continúa. En eso San Agustín se retira y se despierta. Y en ese momento reflexiona sobre su sueño y se da cuenta que Dios le había hablado. O sea, tratar de entender a Dios con la razón es como tratar de meter el agua del mar en un hueco de arena. O sea, es actuar como el niño. Entonces, ahí invierte la figura y San Agustín dice, primero tengo que creer para luego entender. O sea, primero tienes que ir con fe. Si no vas con fe a la Biblia, no le vas a encontrar lógica, pero si vas con fe, sí. Entonces, ¿qué está haciendo? Está poniendo la razón como sierva de la teología, porque va a utilizar la razón para defender los dogmas cristianos. Y hagamos eso, lo que hizo San Agustín. Por ejemplo, Dios ha creado el mundo, el tiempo y el hombre. Si Dios ha creado al hombre, entonces quiere decir que es nuestro Padre, ¿cierto? Lógicamente, aceptando la existencia de Dios. Se ha creado el hombre, es nuestro Padre. Ahora, cuando uno se pregunta qué hacía Dios antes de la creación, San Agustín te diría que esa pregunta es absurda, porque Dios es atemporal, porque recién cuando Dios crea el mundo, crea el tiempo. Por lo tanto, preguntarse qué hacía Dios antes de la creación es totalmente atemporal, es absurdo, porque Dios es atemporal, ¿no? Que está utilizando la razón, ¿no? Para defenderlo a los dogmas cristianos, ¿no? Es más, en ese tiempo la gente se preguntaba, si Dios es bondad, ¿por qué existe el mal? Por ahí habían una secta llamada maniqueístas que habían dicho que el mal existe porque existe un Dios del mal. Otra vez utilizamos la razón. Es imposible pues que exista un Dios del mal, ¿no? Razonalmente. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. No puede tener rivalidad. Si tuviera rivalidad, no sería todopoderoso. Por lo tanto, solamente debe existir Dios. Entonces, ¿cómo te explicas el origen del mal? Bueno, San Agustín va a decir, a ver, la Biblia dice que Dios nos hizo su imagen y semejanza. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cierto. Entonces, ¿Dios es libre o no es libre? Claro, porque es Dios, si no, no sería Dios, ¿no? Por lo tanto, Dios es libre. Y si te he hecho su imagen y semejanza, ¿tú eres libre o no eres libre? Claro, también soy libre. Entonces ya sabes de dónde viene el origen del mal. Porque tú eres libre para escoger entre el bien y el mal. O sea, quiere decir que el libre albedrío es el origen del mal. Bueno, el mal es la ausencia del bien, decía San Agustín, pero la culpa la tienes tú, pues, ¿no? Porque cuando tú eliges el mal, ¿no? Estás promocionando el mal, ¿cierto? ¿Y cuándo eliges el mal? Cuando no das tu diezmo a la iglesia, porque acuérdate que la iglesia son representantes de Dios en la tierra. Cuando no haces caso a lo que te dice el cura, porque acuérdate que el cura es el representante de Dios en la tierra. O sea, ahí estás eligiendo el mal. Ahora tú dirás, ya, pero yo doy mi diezmo, voy a misa, le hago caso al cura. ¿Y qué pasa con los que no? Tú no te preocupes. ¿Por qué? Porque el bien vence al mal al final de la historia. La idea de la predestinación, ¿no? O sea, Dios todo lo tiene planificado. Ya porque Dios va a venir y a todos aquellos que no dieron su diezmo a la iglesia, que no aportaron a la iglesia, a los que no le hicieron caso a la iglesia, su alma va a arder en las llamas del infierno. En cambio, tú que si has dado tu diezmo, ya separaste un espacio para estar al lado de Dios. Tranquilo, nomás. Ya, entonces, todo eso representa a San Agustín, ¿no? San Agustín que fue alcohólico, pues, ¿no? Que incluso tuvo un hijo, San Agustín que se mandó en un principio a la vida mundana, ¿no? Ya, luego fue convertido por San Ambrosio, dice el cristianismo, ¿no? Bien, ese es nuestro amigo San Agustín. Lo otro es la escolástica, ¿no? Y mira, primera escolástica, armonía entre fe y razón.
Alta escolástica, armonía parcial. Y escolástica tardía ya son irreconciliables, se separan. Ya, la escolástica es todo un sistema de enseñanza libresco, memorístico. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender también que la religión necesita mantener el poder, pues, ¿no? Y necesita adoctrinar a las generaciones venideras. Entonces, eso es lo que va a hacer. Si bien es cierto, había cogido mucho de la filosofía griega, pero la interpretaban en base a la religión, ya, en base a la religión. Ahora mira, acá se va a buscar que reforzar la parte de la razón para entender a Dios, ¿no? Por ejemplo, este, San Anselmo es autor de la prueba ontológica para demostrar la existencia de Dios. San Anselmo dice, Dios es lo más grande que puede ser pensado. Ahora, si Dios es lo más grande que puede ser pensado, ¿dónde está? ¿Acá adentro o afuera? Afuera, pues, ¿no? Por lo tanto, Dios existe. Es una cuestión netamente racional, ¿ah? Es como que si yo dijera, el cielo es lo más grande que puede ser pensado. Entonces, ¿dónde está el cielo? ¿En tu cabeza o está afuera? Está afuera, existe, ahí está, mira. Lo mismo sucede con Dios. Pero el más grande representantes de esta tendencia es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ya Santo Tomás de Aquino, que pues sí estaba entregado desde muy adolescente, se quería entregar a la vida sacerdotal, ¿no? Quería ser seguidor de Cristo, ¿cierto? Ya quería defender los fundamentos cristianos desde muy adolescente, ¿ah? Por eso que sus hermanos estaban preocupados, ¿no? Por él, ¿no? Porque el hombre no despertaba sus pasiones carnales. Entonces dice que un día lo secuestran y lo encierran en un cuarto. Y en el cuarto le meten meretrices. Entonces los hermanos se van y regresan, pues después para ver si el hombre ya había despertado sus pasiones carnales. Pero al abrir la puerta lo encontraron a Santo Tomás de Aquino leyéndole la Biblia a las meretrices, ¿no? Ahí va un verdadero hombre, dicen, ¿no? Algunos, ¿no? De ahí se le toma pues eso de haber transformado a las meretrices al cristianismo, ¿no? Bueno, Santo Tomás de Aquino, jóvenes, muy diferente a San Agustín, ¿no? Él funda el tomismo. ¿Qué es el tomismo? La mezcla de la filosofía aristotélica con los dogmas cristianos. Ya, para muestra un botón. Por ejemplo, Aristóteles había dicho que el alma es la forma del cuerpo, ¿cierto? Pero se acaba el cuerpo y se acaba el alma, ¿no? En cambio, Santo Tomás de Aquino dice lo mismo, pero le agrega algo. Nos dice que el alma es la forma del cuerpo, pero inmortal. Claro, pues no, estás en la Edad Media. Y si se acaba el cuerpo, no se puede acabar el alma, ¿no? Porque ya sabes, o bien te vas al infierno o bien te vas al cielo. Ya, ahora, Santo Tomás de Aquino termina diciendo que a Dios se puede encontrar tanto con la fe como con la razón. Es más, demuestra a Dios a través de la Suma Teológica, es su obra, ¿no? A través de las 5 vías, en su obra La Suma Teológica. Vía del cambio, de la casualidad, la necesidad y contingencia, de los grados de perfección, de la finalidad o gobierno del mundo, ¿no? Estas vías, muchas de estas vías son cogidas de, pues, de la filosofía aristotélica, pues, ¿no? Claro, ya en este mundo, ya tú venías al mundo y todo estaba interpretado en base a la religión. Por ejemplo, la causa incausada, ¿no? Debe haber una primera causa que no sea causada por nadie que haya creado todo lo que nos rodea. Causa incausada. Se parece al primer motor inmóvil de Aristóteles, ¿no? Ahí está. Ya, entonces, jóvenes, eso viene a ser la escolástica, este viene a ser Santo Tomás de Aquino, y acá también se discute problemas en los universales, ¿ya? ¿Qué son los universales? Son los conceptos, ya conceptos que nos permiten agrupar cosas individuales. Por ejemplo, el universal libro nos permite agrupar el libro de química, de biología, ¿sí? El concepto animal nos permite agrupar al perro, al gato. Ahora, ese universal, ¿tiene existencia real o no la tiene? Si tú crees que tiene existencia real, entonces estás dentro del realismo. Y hay dos, realismo platónico y realismo moderado. El realismo platónico viene de Platón, ¿no? Pero en la Edad Media quien lo va a representar es Guillermo Champeaux, ¿no? Nos dice que lo universal se encuentra en el mundo de las ideas. El realismo moderado, ¿no? Que viene de Aristóteles, lo va a representar Santo Tomás de Aquino, ya que no va a decir que lo universal está en la misma naturaleza. Ya uno lo va encontrando. En cambio, los nominalistas niegan la existencia del universal. Va a decir Guillermo de Ockham que son puros nombres que nosotros le ponemos a las cosas. Es como que si a este objeto yo le llamo pin, imaginemos, o sea, ha inventado un nombre.
Ya, entonces el universal no existe, es un invento de nosotros, los seres humanos, ¿no? Ya, ese es Guillermo de Ockham. Además, que mientras San Agustín, perdón, Santo Tomás había dicho, Santo Tomás de Aquino, había dicho que la iglesia tiene una misión superior a cualquier forma de gobierno, ¿no? Por lo tanto, cualquier forma de gobierno tiene que estar subyugada a la iglesia. Guillermo de Ockham se opone a esa idea, ¿no? Para Guillermo de Ockham, una cosa es el gobierno del alma y otra cosa es el gobierno de lo público, ¿no? De los recursos, ¿cierto? Por eso zapatero a tu zapato, nada tiene que ver. Ya ese Guillermo de Ockham, lo cual ya va a comenzar a mostrar la decadencia de la iglesia, ¿no? Ya, entonces nos pasamos a la época moderna, no sin antes contextualizar. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a contextualizar. Ya. Miren, filosofía moderna, siglo XV después de Cristo al siglo XVIII. A ver, todo lo que yo te estoy manifestando ocurre en una parte del mundo, en el occidente. ¿Te acuerdas que te dije que la religión, el cristianismo se declara como la religión oficial de toda Europa medieval? Pero eso sucede en el occidente, pues, ¿no? Em, Porque en la parte de Oriente se logra fundar Constantinopla y ahí se conservaba el lenguaje griego casi de manera original, mientras que en el Occidente tú llegabas al mundo y podías pues recurrir a Aristóteles, pero ya transformado a la religión, pues, ¿no? A Platón ya eran interpretados en base a la religión, ¿sí? En Constantinopla no había eso, ya porque se conservaba casi el lenguaje griego de manera original. Bien, sin embargo, en el occidente comienzan a surgir una pequeña clase de comerciantes. Ciudades como Florencia, Roma se vuelven ciudades bastante comerciantes, ¿no? Se intercambiaban productos, se vendían productos, ¿no? Ya el embrión de la clase burguesa. Sin embargo, esta clase tenía impedimentos para expandirse, primero por los señores feudales y también por la iglesia. Entonces tenían que cambiar esa situación. Pero para cambiar esa situación tienes que convencer a todas las personas, o al menos a la mayoría, ¿no? Y no había forma. Hasta que los turcos invaden Constantinopla en 1453. Y adivina, toda esta gente que había conservado el lenguaje griego casi de manera original, o sea, a los filósofos casi de manera original, regresa al occidente. Y eso manera de pensar comienza a calar en el pensamiento de muchas personas. De ahí que aparece el Renacimiento, renacer la filosofía griega. Y eso va a socavar, ¿no? A los señores feudales, a la misma iglesia. De hecho, que ya la iglesia comienza a tener problemas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Martín Lutero? Pues, ¿no? Claro que sí, ¿no? Que la iglesia también había abusado mucho. A Giovanni Bruno, por ejemplo, lo quemaron vivo por decir que no hay que tomar como cierto algo porque simplemente lo dice alguna autoridad de la iglesia, ¿no? Por no retractarse lo quemaron vivo, pues, ¿no? Bueno, entonces comienza a decaerse y comienza a aparecer una nueva clase que es la clase burguesa que va a representar un sistema económico nuevo, el capitalismo. Ya no es el esclavismo, no es el feudalismo, sino es el capitalismo. Y con eso se va a buscar que reflexionar en cuanto al conocimiento. ¿Ya? Entonces, en la filosofía moderna, el tema de conversación es el conocimiento. Ya, fíjense, van a haber tres tendencias: racionalismo, empirismo, criticismo. A ver, ¿cuál es la fuente del conocimiento? ¿Cuál es la fuente del conocimiento, no? Y tenemos al racionalismo con Descartes. Para Descartes, la fuente del conocimiento son las ideas innatas, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, ¿qué forma tiene el plato? Tú me dices forma circular. ¿Qué forma tiene la moneda? Forma circular. ¿Por qué me dices que tiene forma circular? Porque aparecieron en tu cabecita el círculo. ¿Viste? Quiere decir que la fuente de conocimiento son las ideas innatas, que viene con tu razón. Claro que esto es más complejo de lo que he dicho, ¿no? Pero al menos para que tengas idea. Veamos, mira, por ejemplo, Descartes quería tener un conocimiento seguro, quería hacer una ciencia segura, no una ciencia tradicional aristotélica, sino una ciencia moderna. Y Descartes se había dado cuenta que todo el conocimiento que teníamos hasta este tiempo era un conocimiento que no era sólido, ¿no? Por ejemplo, usted ve el fuego y ve el humo, y usted me va a decir que el fuego causa humo, pero usted no ve la causa.
Usted ve el fuego y ve el humo, pero la causa no la ve. Entonces, ¿de dónde salió esa idea de causa? Usted, usted, ve, pues, la materia. No, usted no ve la materia. Usted ve, usted ve una carpeta, ve un profesor, un perro, ¿no? Pero no ve la materia. Entonces, ¿de dónde salió esa idea de materia? Usted no ve la cantidad, ¿cierto? Sin embargo, me dice que hay una gran cantidad de estrellas, ¿no? De mesas, ¿no? No ve la cantidad. ¿De dónde surgió esta idea de cantidad, de calidad, de materia? ¿No? No sabemos de dónde han surgido esas ideas. Ya, sin embargo, son ideas que hemos utilizado para hacer ciencia. Ahora, ¿qué pasaría? Dice Descartes, no afirma, sino dice, o sea, da la posibilidad, ¿no? ¿Qué pasaría si existiera un duende maligno? No te está diciendo que exista, pero es posible. Un duende maligno que nos haya metido en nuestra cabeza esa idea de causa, sustancia, materia, cantidad, calidad. Quiere decir que hemos construido, ¿no? Un conocimiento en base a engaños. Entonces lo que Descartes pretende es tener conocimiento seguro. Mira, Descartes ve a la ciencia como un árbol, cuyos frutos es la mecánica, la medicina y la moral, cuyo tronco es la física, cuya raíz debe basarse en la filosofía, o sea, tener conceptos claros, ¿no? Y para eso propone la duda metódica. ¿Qué nos dice? Que hay que dudar de todo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede estar usted seguro de que esto no es un sueño, de que esto es real? ¿Qué pasaría si usted logra ingresar? No, salta de alegría y en eso se despierta. En realidad era un sueño, está en su cama. ¿O qué pasaría si usted está besando el amor de su vida y en eso se despierta? Es su perro lo está chapando. No, entonces, ¿qué quiere decir? Que está viviendo, que no está seguro de que en realidad, pues ahorita sea algo real o sea un sueño. ¿Usted ha visto Matrix? ¿No? Y ahí pues la gente piensa que está viviendo una realidad cuando realmente están siendo controlados por máquinas, ¿no? Entonces, él propone la duda, ¿no? Como un método. Ahora, miren, él dice, puedo dudar de todo, menos de que estoy dudando, ¿sí o no? Entonces, si puedes dudar de todo, menos de que estás dudando, quiere decir que hay un yo que duda. Es la primera idea innata, la del yo pensante. Ahí está. Entonces, hay una idea innata que es la del yo pensante. Ahora, pero también tengo la idea del color. Por ejemplo, ¿qué color es ese carro? Rosado o rojo. O sea, quiere decir que hay ideas adventicias que tenemos en nuestra cabeza, ideas que vienen de afuera, ¿cierto? Pero también puedo pensar en una sirena. Y es una idea facticia, y es con A. Ya, una idea facticia, porque nunca he visto una sirena, ¿o sí? Profe, yo en el espejo, no te pases, pues. Nunca la he visto, ¿no? Entonces es una idea facticia también. Entonces, mira cómo está clasificando las ideas. Las clasifica en ideas innatas, adventicias y facticias. Además, también está explicando la estructura de la realidad. Porque si hay ideas adventicias, quiere decir que afuera hay cosas. O sea, está justificando la res extensa. ¿Cierto? Ahora, pero también estoy pensando en el yo pensante, ¿no? En las ideas. O sea, quiere decir que hay cosas abstractas, recogidas, ¿no? Pero ya sabemos entonces que hay ideas innatas. Entonces la idea de causa, materia, son ideas innatas, ¿no? El problema está en que puede existir un duende maligno que me esté metiendo esas ideas innatas en mi cabeza. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo descarto esa posibilidad? Descartes recurre a Dios, pues, ¿no? Porque Descartes va a decir lo siguiente, mira, va a demostrar la existencia de Dios con el uso de la razón. A ver, yo soy un ser imperfecto. Nosotros los seres humanos somos seres imperfectos. Sin embargo, tenemos la idea de perfección en nuestra cabeza. Como seres imperfectos, no hemos podido inventar la idea de perfección, ¿sí o no? Se quiere decir que un ser perfecto ha metido en nuestra cabeza esa idea de perfección. ¿Y ese ser perfecto quién es? Dios. Entonces, Dios ha metido la idea de él mismo y la idea de perfección en nuestra cabeza. Por lo tanto, Dios existe. Ahora, ¿será la única idea que Dios ha metido? No, también ha metido la idea del yo pensante, la idea de causa, de sustancia, de materia, ¿cierto? Ahora, si Dios la ha metido en nuestra cabeza y hemos llegado a Dios gracias a la razón, Dios no va a permitir que exista un duende maligno, pues, ¿no? Que nos esté metiendo esas ideas, porque si no se estaría negando él mismo. Entonces, hay ideas innatas. ¿Y a quién me garantiza eso? Dios. Ahora, Dios le pone res infinita, ¿no? De él depende todo. Entonces está demostrando la existencia de Dios. Ya, entonces para Descartes el origen del conocimiento es la razón, porque venimos con ideas innatas. Bien, ¿quién se opone a él? El empirismo, John Locke, John Locke con la famosa tabula rasa, ¿no? A ver, señor Descartes, usted se equivoca.
la fuente del conocimiento es la experiencia, porque nosotros nacemos como una tabula rasa, nuestra mente en blanco. Por ejemplo, usted ha dicho que Dios es una idea innata, pero usted se equivoca, ¿no? Porque si Dios fuera una idea innata, Dios fuera una idea innata, pues todos tendríamos la misma idea de Dios. Y eso no es así. Cada cultura tiene diferentes ideas de Dios, ¿no? O sea, yo conozco a Dios porque me han hablado de Dios, si no, no tendría esa idea de Dios. No, entonces, no existen ideas innatas, ¿no? Además, si hubieran ideas innatas, los principios lógicos serían ideas innatas y pues no existiría la locura, pero hay gente que se vuelve loca. O sea, no existen ideas innatas. Tengo ideas en mi cabeza, pero todo es producto de la experiencia. Ya, y esa experiencia puede ser interna o externa, ¿no? Externa cuando recurro a mis sentidos, interna cuando reflexiono. Como ejemplo, cuando reflexiono tengo la idea de deseo, de recuerdo, ¿no? Pero son ideas internas y las externas cuando recurres a tus sentidos. Sea cual fuera, en mi cabecita tengo contenidos mentales, ya tengo ideas, que me lo proporciona la experiencia. O sea, quiere decir que hay cosas afuera. Y esas cosas tienen cualidades primarias como cualidades secundarias. Las cualidades primarias, todos estamos de acuerdo, no vamos a discrepar, ¿no? Como por ejemplo la figura. Todos vemos un triángulo y para todos va a ser un triángulo. Y puede ser dos o tres, o sea, el número. Ahí no vamos a discrepar. No, más bien en las cualidades secundarias sí podemos discrepar. Por ejemplo, para ti algo es rojo, para mí algo puede ser verde. Para ti algo puede ser dulce, para mí puede estar amargo, ¿no? Entonces, en las cualidades secundarias sí podemos discrepar. Sea cual fuera, ¿no? Las ideas nos lo proporciona la experiencia. ¿Qué tenemos en nuestra cabeza? Contenidos mentales. Contenidos mentales que pueden ser simples, ya te diste cuenta, ¿no? Como lo rojo, lo áspero, lo frío. Y puede ser complejo cuando se une lo simple. Manzana, por ejemplo, es una idea compleja, pero la manzana se puede subdividir en roja, dulce, en lo simple. Sea cual fuera, en nuestra cabeza lo único que tenemos son contenidos mentales, ya producto de la experiencia. Entonces tenemos dos tendencias, ¿no? Racionalismo y empirismo. ¿Quién viene a juntarlo a los dos? El criticismo con Immanuel Kant. Ya, Immanuel Kant va a rescatar de ambos. Immanuel Kant va a rescatar de ambos. Nos va a decir lo siguiente, ¿no? A ver, nosotros, los seres humanos, nacemos con facultades propias del ser humano. Por ejemplo, tenemos nuestros sentidos que nos produce la sensibilidad. Y todo lo que captamos lo hacemos en un espacio y en un tiempo. Por ejemplo, ahorita son las 11:42. Ese es el tiempo, ¿no? Y el espacio, yo estoy en mi sala, no sé dónde estarán ustedes. Entonces, siempre captamos las cosas en un espacio y en un tiempo. Ahora, pero también tenemos la razón, que nos permite construir juicios a partir de las categorías que aparecen en nuestra razón, como la categoría de causalidad, de unidad, que son propias del ser humano. Por ejemplo, yo estoy mirando hacia un lado y tu perro también. Está mirando hacia el mismo lado que yo miro. Y por atrás alguien lanza una pelota de carne. ¿Qué va a hacer el perro? Va a ir corriendo detrás de la pelota. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a buscar la causa, vas a voltear. ¿Cierto? Tu perro no va a voltear, pues tu perro va a decir que lanza la pelota, eso no va a ser, ¿no? Tú sí, tú sí vas a voltear, porque es tu naturaleza buscar la causa. Ahora, con estas categorías es que nosotros construimos juicios, pero necesitamos ahora de la experiencia, ¿no? Claro, no de la experiencia, porque si no tuviéramos la experiencia, ¿de qué nos sirven esas facultades? Por eso dice, los sentidos sin la razón serían ciegos, la razón sin los sentidos sería vacía, ¿no? Por eso usted ve el fuego, ve el humo y dice, el fuego causa humo, ¿no? Esa es una categoría de la razón y está construyendo un juicio. Pero a partir de la experiencia, ya eso de la experiencia lo rescatan del empirismo. Pero también, cuando nosotros captamos algo que queremos conocer, en realidad hacemos una construcción mental, ¿cierto? Ya, esa construcción mental le llama fenómeno. ¿Por qué? Porque usted para captar algo va a utilizar sus facultades. Por ejemplo, yo observo este árbol y hago una construcción mental a partir de mis facultades, lo cual es una construcción mental. Como te digo, le llama fenómeno. Pero tal y como es el árbol, jamás lo vas a poder conocer. O sea, la cosa en sí le llama así, el número jamás podrías conocer. Estamos jóvenes, entonces no podemos conocer la cosa en sí. Lo que hacemos es una construcción mental de lo que estamos observando. Es como que si, imaginemos como que si usted fuera una jarra cuadrada. Imaginemos que es una jarra cuadrada.
¿ya? Y usted quiere conocer la forma pura del agua del mar. Imaginemos que logramos meter en usted todo el mar, pero al meterlo, usted está conociendo el mar, que es el fenómeno, pero la forma pura del agua del mar jamás lo va a conocer. ¿No ves que ya le dio forma? O sea, el número jamás se puede llegar a conocer. La cosa en sí no se puede llegar a conocer, porque nosotros hacemos construcciones mentales de lo que captamos. A esto se le llama giro copernicano, ¿no? ¿Por qué se le llama así? Porque antes los griegos pues pensaban que sí reflejaban el objeto tal y como es. Ahora sabemos que no es así, ¿no? Porque nosotros hacemos una construcción mental. Ahora, además que el sujeto es activo, no es pasivo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Giro copernicano. Se invirtieron las cosas, ¿no? Ahora, por eso, Emmanuel Kant, pues, jóvenes, de una otra manera, pues, está teniendo en cuenta a ambos, ¿no? Ya, ahora, Immanuel Kant es agnóstico también. Tú le preguntas si existe Dios y te va a decir, no se sabe porque tenemos limitaciones, ¿no? O sea, si no sabemos, no podemos ni afirmar ni negarlo. Es como que si usted fuera un chicle pegado en una pelotita de tenis, ¿ya? Y esa pelotita de tenis, pues usted como chicle va a ver una parte de la pelotita de tenis, no va a ver toda la pelotita de tenis. Entonces no puede ni afirmar ni negar con respecto a la existencia de Dios. Por eso Immanuel Kant es agnóstico. En todo caso, ese es el criticismo, ¿no? Rescata tanto el racionalismo como del empirismo. Muy bien. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Bien. ¿Todo bien? Ya. Vamos a avanzar un poquito de la filosofía. Nos queda algo de 5 minutos, pero vamos a avanzar ya. Vamos a avanzar y me hacen acordar dónde me quedé. ¿Sí? Ya. Bien. Mira, filosofía contemporánea. Siglo XIX después de Cristo. Ya se ha dado la Revolución Francesa y todo eso, ¿no? Ya pues hay un sistema que ya se ha implantado, ¿no? Es el sistema capitalista. Ya, y acá, jóvenes, va a aparecer Hegel, el más gran idealista de todos los tiempos. Ya, Hegel va a ser un estudioso de la historia. Ya, y Hegel se va a dar cuenta que cada vez que hemos utilizado la razón, hemos progresado. Por eso va a decir que la razón determina el progreso. Él le llama razón absoluta, idea absoluta, espíritu universal. A ver, veamos lo que acaba de decir, ¿no? Por ejemplo, si usted compara una sociedad de Egipto, o sea, una sociedad de Oriente, ¿no? Un ciudadano de Egipto, con los griegos y romanos, ¿quiénes son más racionales? Los griegos y romanos, ¿no? Y alcanzaban más libertades, ¿no? Ahora, si usted compara los griegos y romanos con la gente de Ilustración, ¿quiénes son más racionales? La gente de Ilustración, ¿no? Ahora, si usted compara a la gente de Ilustración con el Estado alemán, ¿quiénes son más racionales? El Estado alemán, o sea, Europa, ¿no? Los europeos son. Si te das cuenta, cada vez que hemos utilizado la razón, hemos conseguido más libertades. Incluso hemos logrado construir una entidad llamada Estado que debe ser garante de nuestras libertades. Por eso que para Hegel primero está la idea y luego se concretiza a través de la materia, ¿no? Primero tenemos la idea de libertad y luego concretizamos construyendo un Estado que garantice esa libertad. ¿Vistes? Ahora, esa razón no es estática, pues, ¿no? Más bien está en constante movimiento eh, y se mueve, o sea, es dialéctica y se mueve a través de este proceso, tesis, antítesis y síntesis. Tesis es la afirmación, antítesis es la negación de la afirmación y síntesis es la negación de la afirmación. Ya, revisemos si esto es cierto. Por ejemplo, usted coge cualquier parte de la historia, ¿no? Por ejemplo, a ver, primero es el sistema esclavista, sería la tesis. ¿Quién se opone al sistema esclavista? El sistema feudal, sería la antítesis. Y finalmente hemos llegado al cristianismo, sería la síntesis. ¿Viste? Hay un proceso dialéctico. Si revisamos cualquier parte de la historia, por ejemplo, el periodo cosmológico, ¿no? Heráclito, movimiento, tesis, Parménides, nada se mueve, antítesis, y finalmente llegan los pluralistas, síntesis, y se acabó. Usted también, porque usted es parte de la historia, ¿no? Primero es un niño, tesis, luego un adulto, antítesis, y finalmente un viejo, síntesis. Entonces se cumple ese proceso dialéctico, mira, en cualquier parte de la historia, ¿no? Ahora,
Esa razón primero es subjetiva, te das cuenta de tu existencia, que te diferencia de los animales. Luego se vuelve una razón objetiva, donde creas sociedad, estado, familia, cultura, ¿cierto? Y luego la razón vuelve en sí misma a través de tres escalones: arte, religión y filosofía. Cuando hacemos filosofía nos damos cuenta de todo lo que estamos hablando, de que existe una razón universal, un espíritu universal, es como un Dios, ¿no? Que ha dado origen a todo lo que nos rodea. ¿Ya? Ahí está. Ahora, también nos dice Hegel que todo lo racional es real y todo lo real es racional. Quiere decir que si es racional, va a ser real, tiene la capacidad de sobrevivir. Y si es real, es racional, ¿no? Ya, ¿y qué lo demuestra eso? La historia, pues, ¿no? Por ejemplo, a ver, mira, antes se discutía si es que la mujer tenía que tener, podía votar o no votar, si podía elegir o no elegir, ¿no? Y habían voces que se oponían a eso. Pero ¿sabes qué? Eso era lo racional y eso fue lo real. Al menos hoy en día la mujer tiene la capacidad de votar, incluso tiene la capacidad de ser presidenta, ¿no? ¿Qué lo demuestra la historia? Porque lo racional es lo que se va a imponer, va a ser lo real. ¿Vistes? Ya, ¿qué lo demuestra la historia? Hoy en día se discute si los homosexuales deben, pues, casarse o no casarse, ¿cierto? Ya, si es racional, va a ser real. Si es real, va a ser racional y va a sobrevivir. ¿Qué lo va a demostrar la historia? Y siguiendo la historia, yo creo que tarde o temprano se va a probar, ¿no? Porque los países desarrollados como Canadá ya aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Ya, tal vez de acá a unos 100, 200 años se rían de lo que nos oponemos, de lo que se oponen, ¿no? Ya, porque yo creo que tarde o temprano se va a imponer siguiendo la filosofía de Hegel, ¿no? Entonces, ese Hegel, jóvenes, ese Hegel, ya, entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la razón determina el progreso. Y fíjate, nos dice que la libertad se mueve de oriente a occidente, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted recuerda la película de Los 300, quién era el único que era libre? Jerjes, pues, ¿no? Ya podía matar a sus generales, pues, ¿no? Era libre, pero luego esa libertad se expandió a los griegos y luego por toda Europa, ¿no? Entonces la libertad se mueve de oriente a occidente, ¿no? Ya, bueno, ese es el más grande idealista de todos los tiempos, Hegel. Muy bien, chicos, vamos a quedarnos ahí. Nos falta, no hay problema, la otra semana lo terminamos. Hasta Marx, ¿no? El positivismo. Nietzsche, ¿no? Bravo es Nietzsche, ¿no? Y toda esta gente brava, ¿ya? Vamos Profesor. a detener. Dime, ¿qué pasó?